Ella es... No, ay, Mila. Pará. Tampoco es tan... No es muy terrible, es algo que se puede surfear. No sé cómo vamos a hacer. Yo no me imaginé que esto iba a pasar, Pero bueno, nuestra más fiel y leal oyente y que está siempre presente y que nos bancó desde el principio y que interactúa y que envía mensajes y que comenta en el chat y que se está ganando, ya se ganó nuestro corazón. Más que ganado. Hoy no está. Nos avisó que no iba a estar de todas formas. Fue muy precavida. Como esas personas sabias que saben en el momento en el que se va a sentir su ausencia y te preparan emocionalmente para eso. No, nada, nos cuidó emocionalmente. Y nos necesita, hoy más que nunca. Y nos necesita más que nunca. En A la todos. foto que van a estar viendo, ahí enfrente de la cámara, tenemos a Martina. Mira qué linda que es. Martina. Es Todos hermosa. conocen a Martina. Todos saben quién es Martina. ¡Martina! Estamos con vos. Vos estás con Estamos nosotros. con vos. Esto Martina ya está es- rindiendo finales de la facultad. Qué Todos sabemos lo terrible que es eso. No, yo no. Como somos 4 monotributistas no Terrible. sabemos lo que es eso. Pero imagino que debe ser duro, así que Marti, nos unimos acá. 4 brujas. A orar por vos. Te estamos enviando todas las buenas vibras para que sean un éxito tus finales. Martina, te apoyamos, enviamos a todos los ángeles que sean necesarios, al maestro Hilarión encargado del conocimiento, para que aflore todo el conocimiento que vos ya tenés, porque todo lo que leíste está acá. Lo que se aprende no se olvida, y vos, Martina, no te vas a olvidar de nada. Vos, Martina, vas a ser Aprobás. exitosa. Éxitos. Te amamos, Martina. Éxito, Bueno. Marti. Y a ustedes que están del otro lado de la cámara, por favor, o sea, si tienen a una amiga, un primo, alguien que está rindiendo, porque es temporada de finales, saben lo estresante que es. Al menos en esta oportunidad, a las 18, rinde Martina, hagamos fuerza para que esta flaca apruebe, para que se saque los finales de encima y pueda estar nuevamente presente en este programa. ¿Sí? Por favor. ¿Qué estrés, boluda, la facultad? Yo hice 2 años y medio una carrera y no rendí nunca un final. Ese pánico escénico. Porque las No, 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 promocionabas no, no, todas, no. por eso no. No, porque... O sea, no se promociona. Estamos no, al aire. mentira, rendí finales, nunca tuve un parcial. Era una carrera que no tenía parciales. Era rarísimo, por eso la dejé, porque me parecía... ¿Qué carrera? Licenciatura en fotografía en la Universidad de Palermo. Era muy fácil. Yo soy muy lisa, ustedes ya me conocen. Yo soy muy tipo, apruébame, dime, ponme un 10. Pero la manera que tenían de evaluarte que era tenían presentando trabajos. Era muy trabajo práctico. No me servía. A ver, ¿quién de acá fue a la facultad? ¿Por qué? ¿Qué pasó Yo. en el medio? ¿Qué? ¿Todas lo intentamos? Sí, yo lo intenté y me Sí. resistí. Yo con la facultad estamos en un tiempo. ¿Qué está pasando Nos ahí? tomamos un tiempo. Estamos Contanos, pensando. porque seguramente debe haber del otro lado personas No, que les puede pasar Simplemente lo mi energía también se fue enfocando en otro lado, entonces fue como una pausa. No es un adiós, es un hasta luego. mismo. Momento Eso, Cris me estás Morena. toxiqueando, flaca. No te digo Claro, adiós, claro. Necesitamos sino distanciarnos para siempre. sanar nuestra relación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Querés No. contarnos? No llores. No quiero profundizar en este tema, pero sí que nada, es difícil, es un camino que te enfrenta mucho a vos misma. Para mí fue como una gran escuela de la vida, a pesar de que obviamente uno va a aprender muchas cosas. Aprendí, gracias a poder hablar en público, me lo dio todo el trabajo que a lo que me enfrenté en la universidad, de presentarme ante mis compañeros, ante mis profesores. Los horarios. Ay, sí. no, qué paja. Sí, La Es un verdad lazo que muy la emocional, pasé- ¿no? El que se establece ahí. Yo siento que sí, es como todo, es un aprendizaje más en la vida. Obvio que encima aprendes un montón de contenido, pero es un gran aprendizaje y te deja también un montón de vínculos, un montón de experiencias más allá de lo que es sentarte a estudiar. Yo la verdad que tuve una re linda experiencia. Obviamente hay que sentarse y dedicarle mucho tiempo y mucha presencia, Sí. que es lo que últimamente ya no estaba encontrando, pero la realidad es que a mí, al menos la carrera de psicología, me encanta, es muy linda. Tiene también como sus cosas con las que no coincido, pero Y si es una un carrera lindo nunca te camino. gusta el 100% toda No, la materia, así no. como en sí. Pero sí, ¿sabés que Gaby ahora se quedó estudiando? Porque Gaby está diciendo que si te sirve a Martu.
Que la próxima semana le toca a ella. Sí, Lo sí, veo sí. Por El semana un martes- altar distinto. El martes que viene rinde encima farmacología. Él me dice, Uy, necesito hablar. boludo. Y me empieza a contar todo lo que está Claro. estudiando. Es chino mandarín. Yo digo, Sí. yo admiro mucho a las personas que estudian carreras y más las que son como carreras con mucho contenido teórico. Sí. Que para mí es como, ¡ay! No podría. Pero el otro día estábamos hablando, ¿no? Porque lo venía viviendo. Permiso, amor, voy a contar tu experiencia. Porque Vamos a claramente exponerte un rato, Gaby. yo en la facultad, no. Pero bueno, viste, era como mucha frustración, viste, mucho esto de también el sentir que dejas muchas cosas de lado por meterle al estudio. Toma una cantidad de tiempo increíble, sí, obvio. Vínculos, ¿me entendés? Proyectos, un montón de cuestiones y que de repente después, si no te va bien, decís, ¿por qué le estoy dedicando tanto tiempo a esto? Me estoy perdiendo un montón de otras cosas, ¿viste? Entonces, Ahí también el aprendizaje es la frustración y aprender a sostener también eso. Cuando vos planeás para que algo salga de una manera y la realidad te frustra, es como, bueno, seguir y persistir por esa meta que tenés. Porque- esa renuncia también es porque hay un deseo. y además está esta doble frustración, porque yo me puedo frustrar porque lo di todo y no me fue bien, o me puedo frustrar porque sé que no lo di todo y por eso no me fue bien. Ahora, si sale bien, todo divino, ¿no? Pero están como estas dos caras de la moneda que terminan para el mismo lado, ¿no? Como Y que es lo que decía Pri, creo que ya te conecta como con esa instancia del aprendizaje donde nadie te obliga a ponerte a estudiar. Tipo, si Sí, vos no claro. estudias, nadie te va a decir, che, estudia. Claro. Estudiás porque hay un deseo, hay una meta a la Exacto. que querés llegar y que querés alcanzar. Hay gente que sí la obligan. Bueno, sí, Sí, es verdad. pero como, sí. Bueno, no sé si es obligación, pero más una imposición familiar, Eso es sobre todo. total. Imposición. Sí, pero el hecho, digo, de sentarte y ponerte, ¿no? Yo me acuerdo en un momento que dije, no, esto ya no es para mí y en algún punto era como, era mi decisión. Ujú. Y también creo que también por eso el vínculo emocional que se establece tan grande es porque tiene que ser algo, más allá de la imposición, realmente es algo muy fuerte para... Yo creo que hay personas como, obviamente, que llegan a la meta, digamos, por imposición, pero seguramente la pasan para el orto, porque hacer todo ese Recontra, esfuerzo sí. por algo que no estás deseando... No, mentira, no, podría. sí. Jamás pude, no podría, no podré, no se lo haré a mis hijos tampoco. No No lo hagan en sus totalmente. casas. El tema yo creo está ahí también como en la palabra carrera, y eso lo hablamos mucho con Gaby, ¿no? Como esto de querer llegar rápido y lo hablábamos el otro día cuando había desaprobado una materia. ¿Vos querés sacártela de encima o querés aprender? Además está estudiando una carrera en la que si la pifia mata a alguien, ¿no? Entonces, Claro, más mira. allá de eso, que está bueno que aprenda. Como esto de creo que le quitaba un poco de peso esto de, bueno, no, de verdad quiero aprender. Si yo lo estoy haciendo es porque quiero absorber esta información. Está bien, hay frustración en el medio, pero esto de no es la muerte de nadie. Sí, Tal vez total. te toma un poquito más de tiempo, pero ¿qué es lo que te corre? ¿Hay algo verdaderamente? O sea, tenés una pistola, no sé si se puede decir eso, en la Decimos tanta cabeza, ¿me canción. entendés? Ya Que alguien mostramos te está tetas, diciendo, che, loco, aprobá, porque si no... A veces es, Es más la propia cabeza exigencia de de uno. Bueno, pero a veces bajo esa presión sí necesita sacársela de encima para en la lista ya borrarlo y después lo termina aprendiendo solo, sin presiones. Yo creo que hay carreras que te los permiten y carreras que no. No, pero digo, bajo esta pregunta de ¿vos realmente querés aprender o te lo querés sacar de encima? Ujú. Hoy estoy atrabadísima. Sí, es Sí. que igual yo considero que Eh, hay materias que te interesan y querés como aprenderlas y hay otras que te las querés sacar de Que encima son las porque- famosas de relleno. Sí, Capaz. o porque tienen que ver con una rama que no te importa. Claro. Pero lo tenés que aprender porque tenés que tener una base de ese conocimiento, pero no te importa. Entonces es como que me lo quiero sacar de encima. Y eso considero que también es válido y pasa dentro de la universidad. Sí, no, totalmente. Totalmente. A mí me pasó que yo estudié audiovisuales, dirección de fotografía. Hice 3 años, me banqué bastante ahí y al último año me faltaba un año para recibirme y dije, chao. Ay, nos vemos en la Manga de corso. pelota. ¿Y por qué dijiste chau? Primero porque había terminado el profesorado de yoga y viste cuando decís, Es acá. Es eso. es acá. Segundo que de por sí era mucho trabajar en grupo, mucha organización, o sea, cuando vos ves producción y toda la bola, y me estresaba mucho trabajar en grupo. Era una cosa y que dije, y esto es enteramente en grupo, todo lo que es audiovisuales, solo no podés. Entonces fue como, bueno, no. Chao. Y heme aquí. ¿Te 10 arrepentís? años después.
No, porque siento que me sirve para muchas cosas. ¿Viste esto de que siempre algo te queda? Total, ¿no? sí. Obvio. Y siento que me sirve para muchas cosas hoy en día y además esto de... Me llevé amistades muy lindas, experiencias también que me hicieron cagar de risas y que me hicieron aprender un montón de cosas en esto de la tolerancia, la frustración también, ¿viste? También estudiar audiovisuales es una carrera que te lleva mucho a observar los patrones de escasez, porque es muy cara. Es muy cara, ¿viste? Decís, ¿de dónde saco? Y de repente te encontrás generando desde lugares que no sabías para poder, no sé, financiar un cortometraje. Sí, desarrollando la creatividad a pleno ahí. Totalmente. Obvio. Pero era muy divertido. Sí. Era muy divertido. Así que, nada, me copa. Yo nunca supe que vos estuviste en la facultad, Mila. 2 veces, 2 carreras. ¿Qué Guau. estudiaste? Yo hice un año de economía. Era obvio que habías hecho algo de administración de empresas. Hice el economía, secundario, sí. pero ¿sabes? Estaba pensando que yo soy una persona que no nació para estudiar. Nunca en mi vida bueno, sí, pero han sido muy pocas las veces que me senté a estudiar. No puedo, con esa presión no funciono. A mí me decís, andá a hacer Claro. eso y no lo voy a hacer. Y no, sentate nadie, yo hago lo que se me canta el culo. Entonces vos me decís, estudiar para un parcial. No voy a estudiar, flaco. No, pero estudia vos. mágicamente, o no sé, pues tengo muy buena memoria. En el colegio jamás me llevé ninguna materia, al contrario, como siempre, notas excelentes, no llegaban de nada, pero bueno, bien. Y Bueno, claro, también cuando porque llegué a la estabas facultad, presente en cada clase. Eso también. Sí. de Me gusta ahí y te tengo queda. eso, y tengo buena memoria. Entonces, Claro. ya con prestar Yo atención un envidio a ratito, esa gente. ya está, queda. Envidio. Pero en la facultad no podés, no alcanza con Te prestar juro que hay atención gente en que nada. si yo no sé Es cómo más, hacen. pará, cuando Yo no empezamos sé. el primer año, hago ahí como que me hago amiga de un Sí. compañero que le costaba un huevo matemáticas. Y yo siempre súper nerda de las matemáticas, fui a las olimpiadas, todo bla. Ah, me muero, por favor, tráeme una foto de eso. Necesito la imagen ñoña de Cami. Yo me anoté a las Olimpiadas, a la primer examen afuera. No, a mí me encanta. Fui para vivir la experiencia nada más. Aparte, perdía el día de clases y después el profesor me llevaba a comer un panchito. O sea, Claro. espectacular, era todo hermoso. Yo dormía en las clases de Ah, matemáticas. claro, pero en la secundaria Vinci. también. Ahora que- ¡Claro! Ah, mira. No sé si decir nombres. ¿Cómo? Sí, el profesor es sí. ¿Quién? Con Roberano. ¿Eh? Roberano y después iba con Hugo, Ah, no me no lo acuerdo el conocí. apellido de Hugo. Yo Hugo la amaba, me entregó el diploma. ¿Fueron al ¿Falleció? mismo colegio? No, no. No me quemé. Bueno, hablo pasado porque no lo conozco. Ah, no sé. Quiero creer Sí, que sí, no. yo a Hugo sí Quiero lo creer conocí. que no, pero bueno, no lo vi más. Ok. No, paren, claro, yo Pará tengo que- esto y que Sí, como no que se no hay estoy sonido. escuchando. Ahora me di cuenta Hacker, que si nos estás no. mirando, no se escucha de los Bueno, auriculares. Ahora me di cuenta Avisanos- que las chicas no lo tienen, claro. porque no se Avisanos escucha. si se normaliza. Pará, ¿en qué estaba? Bueno, entonces yo le digo, tranqui, es una boludez, a mí no me cuesta nada, nos juntamos a estudiar, yo estaba en otra materia floja, Sí. y él estaba re bien, listo. Claro, él sí estudiaba, yo no. Se terminó él aprobando los finales que yo no aprobaba y le Ah, me explicaba muero. yo, ¿entendés? Porque él estudiaba. Claro, Bueno, claro. pará, me fui por las ramas. Hice economía y cuando tuve una entrevista de trabajo en los edificios típicos de Puerto Madero, que son unos cubículos blancos, dije, pará. O sea, yo sí voy a seguir estudiando esto. Mi futuro va a ser este, o sea, en una oficina, enfrente de una computadora, así. Dije, no, ni en pedo. Y ahí me agarró y dejé. Está muy bien. Sí y no, porque es como que encasillé en la carrera a un solo destino. Este va a ser mi No, laburo. digo, está muy bien en torno de que seguiste tu deseo. Ah, Tipo, sí. te pintó esa, te pintó esa. Y ahí empecé kinesiología, nada que ver. Cosa que no me Ahí esperaba. fuiste como por la otra meta que te interesaba, que era la salud. Sí, hacía mucho deporte, entonces estaba, o sea, Claro. yo también era paciente de ¿Qué la deportes kinesiología. hacías? Patín. No le ves el culazo que tiene. Lo mostraba. ¿Qué te pasó? No. ¿Con el culo o con...? No, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasa a ella que puso cara de- No puedo hablar de lo que me pasa con Mila. Estoy comprometida. Sí, estamos como muy seguras de... Estamos seguras. Estamos de que le segurísimas. tiene ganas. Acá están pasando cosas. Negri, No, es cuidado. que está muy lesbiana. Mírenla, párate. Mírenla cómo está vestida. He was a boy. He was a girl. Mostrame las bermudas, las bermuditas. Las Claro. bermuditas. No, ya está. Claramente nadie estudia inglés acá. Estoy enamorada, chicos. No puede ser así. Bueno, Es la aesthetic que le Perdón. gusta a Cami. claro. A mí me entra por ese lado. Mira vos. Es complicado. Hablando de entrar, digo, bueno, Sí. pará. Hice kinesiología 3 años, creo, aprox. Sí, 3 Una años. bocha, amiga. Y en la facultad en la que yo estaba, que es la Jaureche, la de acá de Varela, usábamos un sistema que era el CIU Guaraní para anotarse. Ay, sí. Lo odio. Un día mis datos se borraron. No. Yo me tenía que anotar en los finales. Entro, qué sé yo, estás libre.
Y es como, no, sí, hasta ayer estaba cursando y rindiendo. Ay, ando para la mierda, sí. Bueno, fui, me peleé. Que yo un momento que era pelearme con tanta gente para que me validen lo que estaba estudiando hace 3 años. Que dije, yo ahí ya había empezado igual con joyería, pero era un hobby, era como... y dije, bueno, Fue ya lo que está. necesitaste No tengo para más ganas dejar. de luchar, sí. Vos Y ahí sabés me que enfoqué a la joyería. a mi prima le pasó lo mismo, está en 4º año de odontología. El CEO Guaraní dijo, estas materias nunca las cursaste. Y le dijeron, ¿perdiste un año? ¿Vos me estás No, pero jodiendo? por eso Sí, eso está mismo. la libreta. Ustedes no tenían No, libreta. no había libreta. En pandemia Recién fue. había salido el Ah, Ciu Guaraní claro. igual. Fue- Era un sistema muy nuevo. Esto fue en pandemia, entonces ella terminó de rendir. No, yo puedo prender fotos. Terminó de rendir, qué sé yo, se acercó con la libreta, onda, pónganme las notas. Sí. No, mira, acá no figura, no rendiste nada. Claro. Pero tengo los mails, no, todo eso lo pudiste falsear. Y se terminó cambiando a una privada, le reconocieron algunas de las materias, pero obviamente el estrés que se No. pegó, Y la sí, frustración, no. porque encima venía metiendo todas, claro, en pandemia lo único que hizo fue estudiar, avanzó un montón y le dijeron, no, ¿sabes? No, acá no. Y bueno, y nada, y se fue, igual está re feliz ahora estudiando en otro lugar y va a ser la mejor dentista del mundo, además de la mamá de Pri. Que atiende el consultorio de la 14. Vamos a pasar el chivo. Odontología Silvestre Analía, creo que es el Instagram. Hoy todo chivo de mamás. ¿Cómo que chivo de mamás? Claro, ¿no? Ustedes que tienen madre. Ay, mi Que amor. vivas. Bueno, seguramente ya nos está asistiendo Sí, desde otro plano, Totalmente ¿no? sí. Tenemos ¿Qué? Ay, nuestro primer canje. No vamos a Voy a llorar. No vamos a mostrar la marca. Dorime. Porque la marca no es la que nos mandó esto. Es mi madre, Mamuchi. Te amamos. Vamos. Gracias. ¿Cómo se llama? Ella se llama Díaz Ana María. Es doctora, es abogada. Entonces, si necesitan alguna jubilación, se quieren separar, alguna cosita de esa, una Se asociación. mandaron alguna cagada. Ay, yo me tengo que divorciar, amiga, me viene joya. Bueno, listo, te paso el contacto de mi ¿No te mami. divorciaste todavía? No, está caro. Bueno, pero no, amor, ella es... Ahí está, ahí tenés. Está caro, Está estoy caro. diciendo. Yo la hice muy bien a ella. De hecho, tengo videos de ella que le grabé escondidas, tipo peleando con familiares en la mesa familiar con una perspectiva muy feminista. O sea, realmente la construí. Yo me siento orgullosa de lo que hice con esa mujer. Construí a mi sí, madre. Construí a mi madre con esa perspectiva. Así que nada, amor, tiene una perspectiva súper feminista. Te va a ayudar, te va a ¿Analía? asistir. ¿Cómo? No, Ana María. Ana María. Ana María Díaz. Ana María. Gracias, Así Ana que, María. háblenme o hablen al Instagram de Hacerse Cargo. Yo les paso el contacto de Me ella. has alegrado el día. Pásame uno. Yo estoy aquí Hablemos con de el mate. mate. La regala alfajor. Mixto, digo no, de chocolate o de, porque son mixtos, de chocolate ¿O de qué? de chocolate blanco, supongo. A ver, ahí te digo. Mientras no sea de fruta, qué abominación, Sí, no. chicos. La milanesa es de carne y el alfajor de No, chocolate o son, dulce de leche. Son de dulce de leche o de chocolate, tipo ¿Dulce de leche? Dulce de leche con merengue tipo italiano, es del blanco. Oh, claramente. qué finitud. Che, Che, de ¿cuántos chocolate. hay? Chocolate. ¿Cuántos hay? Hay 12. Ay, Al bueno, hacker. pasame uno que le mando al hacker porque pobre Quería no el comió. hacker, ¿de qué estaba- querés? Hacker. Mandá De ese quería el mensajito. Yo hacker. quiero con dulce. ¿De verdad? ¿Sos team... dulce de leche, ¿no? Dulce de membrillo. No, si hay dulce de leche y chocolate. No, O sea, no, relleno No, de pero dulce. esta no es alfajor de membrillo, son una... No, Era sí. team de Sí, alfajor no. de membrillo, yo la saco de esta mesa directamente. O sea, no no, estarías hoy acá entre nosotras. no me puedo vincular con una persona Así que come Ganamos, chicas. Tenemos por primera vez comida que no pagamos. el primer canje. Bueno, sigan el programa ustedes, yo voy a comer alfajor. No, vamos a comer todos. Ahora que el programa se trata de cómo comemos. Sí, Ese hacker. es una ¿Se nueva acuerdan sección. Tinelli que hacía la competencia esa que sí. se metía el alfajor entero en la boca? ¿Alguna Wow. puede? No, yo tengo la boca muy pequeña. No, yo tengo Yo puedo. Obviamente que Jamás vos dudé podés. de Angie, vos. dale, a ver. Haz lo tuyo. Hacker, la cámara acá. La cámara ahí. Acá, ahí Dale. está. Uno. Hay otro. Mira, vos podés. Para, hay agua así porque muy atragantada. Fírmame esto, Néstor. ¿Acaso la luna está en Tauro? No. Fírmame esto, Néstor. Dale, ya, va. Pero esto Aire, Dale. acción. Esto entra. esto Sí, entra. desaparece. Listo, como ¡Vamos! si nada lo hizo. Y ahora hablemos nosotras, porque hasta que Angie lo dijera. Pero ustedes vieron lo fácil que fue. Tipo, Sí, dijo, ay, como si nada. una. Ay, no. Te amo, Bárbaro. boluda, puta madre. Comiendo. Obvio. Ah, Sí. ¿Cómo se llama? ASMR. ¿No te empalagas? ¿Cómo? ASMR. Claro. Ahora necesitamos Angie canje tiene de un ganas sándwich de salame. De escupir todo. Amiga, te paso otro porque ese sé que no lo disfrutaste. Ese de hacer al hacker. Hacker, venía a buscar tu alfajor. ¿Te podés comer los alfajores seguidos?
Yo me Obvio muero que de sí. empalagamiento. Ay, sos de esas personas que se empalagan. Sí. Yo no me empalago nunca, pero con una torta de Yo soy brownie team entera. salado, pero... Che, están buenazos esto. Van muy buenos. Son bien alfajores de la costa. No quiero decir nada, pero se parecen mucho a los del Capitán en Buzz Lightyear. Sí. Acá, famosos en Zona Ah, Sur. estaría bueno para hacer canje con esos, Ew. Muy rico. Bueno, espera que le llevo uno al hacker. Venía a buscar, hacker. Tomate un vaso de agua, ya que estás, amiga. Te convirtió en Pásame cualquier cosa esto. el mate más amargo que Ay, tengas. el mate, no me quedo acá. ¿De qué era el programa hoy? ¿Qué estábamos? No sé. ¿Ustedes bien, chicas? ¿Marti bien? Marti, estamos acá con vos. El programa de hoy íbamos a hablar de compatibilidad de las lunas, porque era algo que nos había quedado pendiente, que es algo que mucha gente quiere entender, saber cómo... Y pero yo tengo la luna en Sagitario. Y Qué él bueno que tiene no la soy luna en astróloga. Y Piscis. puedo comer alfajor mientras ustedes hablan. Totalmente, amor. Yo literal estaba a punto de agarrar. Creo que dejé un pedazo de alfajor acá. Cami dijo, las compatibilidades. Lo dejé. Ok, todavía no puedo comer. Todavía no era el momento. ¿Qué opinas vos de compatibilidades? A mí es un tema que no me gusta mucho. A mí tocar. tampoco. A No. ver, no... No hablemos, comamos entonces. Ya fue. Es que no siento que haya un signo que sea compatible con otro. No, total. Y que Eh, nadie es un solo signo. Que es Claro, lo que venimos diciendo desde el entonces principio. es como, podemos jugar a hablar, bueno, qué onda, no sé, Tauro con Escorpio, pero qué sé yo, es como que tampoco va a ser 100%... Siento que es como lo que por ahí más se aleja de la astrología del juego, ¿no? Porque es como, está muy alejado. Sí. Pero ahí- bueno, podemos hablar sobre las energías y ver qué energías por ahí son más compatibles. ¿Podemos pero- hacer un mini resumen de otra vez qué significa la luna en la carta? Que los viewers necesitan... obvio. Están perdidos. Sí. La luna es el planeta que rige nuestro mundo emocional interno, ¿sí? Habla mucho del primer contacto, el primer vínculo que tenemos, que es el vínculo con mamá o con la figura materna. Y a través de ese contacto se genera todo un significante, digamos, ¿no? De que eso es el amor. Esta energía que yo sentí con mamá, lo transformo en amor porque es lo que me mantiene vivo. Entonces, Me comí la Ruedito de mate. ruidito de mate, sigo replicando alrededor de mi vida, en los vínculos más amorosos, más íntimos, más emocionales, que eso es amor. Total, sí, por una luna en Tauro, si mamá me demostró el amor con la comida, con el contacto físico, que esto ya lo dijimos la vez pasada, bueno, voy a demostrar el amor de esa manera. Pará, y si vos sos luna en Tauro y tu mamá era un desastre cocinando y dándote abrazos y... No, de Hay alguna un- manera se va a manifestar. Esa energía estaba, claro. ok. Probablemente capaz le interesaban otras cosas materiales o era alguien muy, muy apegado a las formas. O se te puede- demostraba el amor con o con el con dinero, cosas materiales, o con regalos. Qué loco. Ahí, o sea, yo siento que, claro, vos, nacés cuando nacés, a no ser que te programen la cesárea, que viste que ahora hay algunas personas medias... No, Sí. sí. que programan para que el hijo le salga con Ay, tal eso es una configuración. pelotudez, chicos, porque eso es una además lo que más que rechazas es lo que terminás atrayendo. No querés que nazca con el sol en Escorpio, te van a hacer con la luna, con el ascendente y es peor. Con Plutón en casa 1. Claro. Claro, bueno, pero yo sé que hay gente que hace eso. Sí, sí. Y entonces, viste, a no ser que sea ese caso, yo siento que es como muy esto de... Hay no sé, un entretejido que se está ahí hilando muy minuciosamente, porque yo caí tal día, de repente tengo esta luna, y déjame de joder, no es coincidencia que de repente mi madre y mi entorno tenga esa forma de demostrar. el Total, amor. y ahí está un poco, yo siento la magia de la astrología y esto de que nuestra carta es nuestro código energético, es la energía que venimos a desplegar, es Y la maravilloso. la palabra que dijo Angie es parte de un entramado. Total. ¿no? Yo nazco y no es que mi carta está suelta en el mundo, sino que está como agarrada de la carta de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de todas las personas con las que me voy a vincular. Es Esta un- información ancestral. Es está una ahí, maravilla. está Es una todo. maravilla. Y puede que cuando sucede eso de que te programan la cesárea para que tu hijo nazca así, haya como cierto conflicto psíquico, emocional, astrológico. De control, con esa- seguramente aparezca alguna cuestión de control, porque si querés controlar el día en el que nace para controlar la personalidad o la energía del sol, ya hay un control O ahí. sea, yo excesivo. pago esas consecuencias de la decisión que han tomado mis padres. Como todo en la Como todo, vida. claro. Puta madre. Y sí, sí. Mira vos. Em, Pero bueno, por ahí en Diga. vez de hablar de compatibilidades así entre signo y signo, si es algo que les incomoda, porque la verdad que a mí si es algo que no les gusta hablar, pero por ahí sí decir, bueno, yo soy
así, tengo esta configuración y desde nuestra perspectiva tal vez cómo yo me siento con otros signos y que ustedes nos digan tal vez por qué. Yo lo que siento no es tanto con los signos, sí lo veo con los elementos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo siento que soy muy, muy, muy compatible con... Yo tengo luna en Tauro, es una luna de tierra. Siento que soy muy compatible con las lunas en agua o con otras lunas en tierra. Total, ¿no? sí. Y sobre todo con otras lunas en tierra. Mi mejor amiga, luna en Capricornio, mi pareja, luna en Capricornio. Es como que nos entendemos desde un lugar. ¿Vieron cuando hablábamos de vínculos y yo les decía esto de que cada uno de nosotros tiene cierta matriz? ¿No? Alguien capaz es más analítico, alguien más terrenal, alguien es más de fuego, alguien es más de agua. Bueno, siento que cuando me vinculo con otra luna en tierra, pasa esto de que, bueno, nos demostramos el afecto concretamente y hacemos cosas por el otro y estamos presentes de una manera muy, bueno, con mucha presencia, valga la redundancia. Y siento que capaz va más por ahí la compatibilidad en la que yo elijo confiar, que no es tanto de este signo con este, sino es, bueno, las lunas del mismo elemento se van a entender muy bien. Las lunas de elemento complementario, es decir, la tierra con el agua o el fuego con el aire. Yo siento que ahí se establece más un vínculo de como de proyección o de complementariedad, donde el otro me trae algo que a mí capaz no me resulta tan fácil, ¿no? Te incentiva también mucho más el fuego con el aire, es como que el aire aviva a ese fuego y estimula mucho más. Ahí sí hay compatibilidad entre elementos. Ya entiendo. ¿Se entiende entre ustedes dos? Acá Sí. entre nosotras dos. Es verdad que nosotras teníamos luna. Fuego y aire. Seguramente ahora Cami se pone celosa de que nosotras somos las compatibles. Yo voy a dejar de vestirme de lesbiano y me voy a empezar a vestir de gaucho médico. ¡Vamos, salvar! rico. Mi novio es medio gauchito. Me encanta porque siempre le decimos que es gaucho, pero a mí no es gaucho, es como... Bueno, lo viste venir Trabaja de con caballitos. trabajar con caballo, Sí, con la sí. boina lleno de tierra. Pero yo siento que es como un gaucho New Age. Para mí, Gaby, la como- definición de hombre rústico. ¿No? ¿No me siguen en esa? Pero lo veo bien cuidado, Sí, como sí, que rústico sí, me da me una quedé actitud pensando. más como descuidada. Es que el rústico descuidado ya es un hippie muriento. Claro, Claro. entiendo. El rústico es visualmente rústico, pero huele bien. Huele bien, claro, Se eso es lo afeita. importante. baña. Claro, se baña. Sí. Sí, Gaby huele bien. Sí, lo sé. No, pero sí. Sí, es verdad, tiene como una onda medio gauchito moderno. Gauchito moderno. Me gusta. Me gusta Gauchito. Sexy. Nuevo Instagram, Gauchito moderno. El gauchito moderno. Nada, eso, yo lo siento así. ¿Vos cómo estás de acuerdo con esa teoría? Estoy de acuerdo. elementos? Sí. No tengo mucho más para Sí, agregar. listo, terminamos el programa. Terminamos Gracias por acá, chicos, acompañarnos vamos a hasta comer hoy. alfajor. Qué lástima. No, yo porque- quiero un mate, chicas. Sigo Esperá que yo me estoy bajando todavía todo el alfajor que me por comí. eso. No puedo cebarles a todas. No, yo sigo ahí como está por acá todavía. ¿Qué te iba a decir? Lo viste todo, amiga, gracias. Sí. Ese clip Fue muy divertido. se va a hacer viral. Acuérdense lo otro que viral. digo. Ahí vamos ¿Qué con otro sé yo, viral. viste, Tinelli? Te paso el trapo. ¿Querés pelear? Peleemos. No, pero esto de... qué paja, porque yo como que me da mucha fiaca andar preguntándole a las personas qué luna tenés. ¿Me entendés? Porque sé, por ejemplo, si su signo, más ahí, ¿cuándo cumplís años? Listo, ya está, ya lo sacás, ¿me entendés? Como para ver qué onda nuestras energías, cómo se pueden llegar a llevar. Pero ya la luna, viste, ya sabe como que le estás sacando una ficha, como que le estás viendo el alma. Sí, si le igual preguntas. Es el meme, viste, que dice, mamá, ¿qué eran así? Salí de ahí, hijo. Igual la luna no es tan necesario saberla ahora. Digo, no se expongan si quieren saber la luna de alguien. Con la fecha de nacimiento capaz le pegan a la luna. Porque como pasa 2 días y medio en un signo... Digo, justo la persona... Total, si más o menos está en los grados del centro, listo, sabés que la pegaste. Ahora Que si la está pegaste. justo en los últimos grados, bueno, ahí duda. Pero igual es... A ver, ¿cuándo fue el cumpleaños? Las Scrolleando el tóxicas Instagram. astrológicas. O es Ya esa entiendo que todo, marca o ya la que entiendo sigue. todo. Sí, sí. No dejen de vincularse con gente porque creen que no hay compatibilidad entre sus lunas, Total. ni mucho menos. No, Eso es no, lo que no. queremos dejarles Porque, en claro. consumen la información por ahí más artificial o lo que jugamos acá, entonces van a decir, no somos compatibles. Y sí, o sea, vivir la experiencia, porque no tiene nada que ver. A mí me pasa que las lunas, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Las lunas en agua o los signos de agua son vínculos que a mí me cuesta un poquito entender, pero que me enseñan un montón a nutrir vínculos desde otro lugar. Qué sé yo, mi mejor amiga tiene ahí la luna en Cáncer y fue como
tomó mucho tiempo el construir el vínculo sólido que tenemos hoy y era un constante decirme, che, quiero pasar tiempo con vos, voy a tu casa, tomamos mate y yo tipo... No. Ella ya sabe que me gusta mucho estar sola, que no voy a ser de las personas que está como constantemente, ay amiga, me pasó esto hoy. No, me da mucha paja, encima hablar por celular me da mucha paja. Y también, qué sé yo, mi mamá con Luna ahí en Cáncer también, es como también, fueron vínculos que me enseñaron mucho de, bueno, el otro necesita un poquito. Ahora, las lunas en aire o me estresan, Claro. o me estresan porque es como, baja, o... Está muy arriba. O de repente... La luna en Géminis, vamos a decir la verdad. Sí, o me Es estresan, la más. ¿Quieren o que me me vaya? estimulan, o me estimulan. No, mi ¿Y amor. yo qué hago con vos? Vos me estimulas. Siento que es como, che, wow, ¿me entendés? Como que siempre traen algo fresco y que está buenísimo. O si no, están del otro lado que son como, ¡guau! Y hay una Es que intensidad que yo es como que... Vos ay. ya sos muy pensativa y sobrepensás las cosas. Si viene una luna en aire a traer temas de eso, es como, bueno, basta. Claro. Necesito un poco de paz. ¿Y ustedes cómo...? Y la luna de agua te baja. ¿Cómo? O sea, yo me siento, o sea, con esos opuestos tal vez. Con las tierras, me siento bien. Creo que es como, vos estás bien, yo estoy bien, estamos bien. Es que Listo. es más simple en ese Sí, sentido. Una sí. luna en tierra como... Para Sí, Te llevo el mate, amigo. totalmente. Sí, pasa eso, creo que cuando no son de un elemento complementario, está quizás como este desafío a realmente como ir un poquito más allá de lo que me va a salir naturalmente, ¿no? Y poder decir, bueno, me tengo que de alguna manera esforzar en el buen sentido por construir esta familiaridad, porque no se va a dar, naturalmente no se va a dar, porque si vos vas a tener que poner esta parte, yo voy a tener que poner esta otra, los dos vamos a tener que salir de de nuestras maneras habituales, digamos. Sí, sí, sí. Yo con esto, con el fuego, me pasa de que me siento obviamente muy estimulada. Con las lunas en aire se me activa el ascendente geminiano, entonces también como que hay algo de, bueno, dale, charlemos, bueno, dale, hagamos pelotudeces, pero como les dije, no siento mucho esto de la confianza y la seguridad que me transmite mis dos compañeros, mi pareja y mi mejor amiga con sus lunas capricornianas. Es como... Qué lindo. Te amo. Qué lindo saber que vas a estar, no sé si para siempre, porque es muy de mi luna en Tauro de querer que todo siga igual para siempre, ¿no? Pero me da esa seguridad de estabilidad necesaria en algún punto. Sí. Sí. ¿Ustedes tienen idea de con qué elementos? Yo no sé si con respecto a las lunas, pero el elemento que a mí como que me rodea por completo es fuego. El fuego está en, bueno, mi pareja, mis amistades, es como que me rodea la energía de fuego. Y es algo que me encanta y me complementa en el sentido que a mí a veces me falta como esa energía de, bueno, a ver, activar. Activando. Y el fuego a mí me como que me activa, me potencia. Así que es un elemento que me gusta. ¿Y de tu carta lo tenés poquito? Lo tengo en la 12. O sea, tengo Marte, Mercurio y Saturno en Aries en 12. Entonces es como que amiga. tengo un conflicto ahí con la energía de fuego. Nosotras tipo, ¿what? No, ¿Qué es lo sí. que eso significa? Es muy complejo, ¿eh? Para mí, el que estudia astrología está al mismo nivel que estudia ingeniería, no sé, aeroespacial, boluda. Porque hay un montón de cosas para leer, Yo para siento que nunca calcular, se para... termina de estudiar. Yo No, sigo jamás. estudiando todavía, es Jamás. un montón, es como... Y siempre hay más y más y más. Jamás. Me Porque parece un flash. lleva un tiempo como incorporar ese Sí. conocimiento. No es esto y ya está. Es mucho más complejo que 2 más 2, 4. Sí, Sí. es aprender con H en el medio, incorporarlo, como dice Prino, en el cuerpito. No, y esto pasa de los elementos, ponele, yo no tengo casi nada de agua y tengo mucha gente también alrededor con que me trae también esa agua, ¿no? Como, bueno, Claro. vamos a ablandarte un poquito. Yo soy más tierra, fuego, ponele. Es una locura hablar de la casa 12, capaz lo podemos hablar en algún otro momento. Porque ¿Qué es eso? La casa 12 es la carta tiene como muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y por eso yo siempre digo como no todos, no somos solo un signo, porque todos tenemos todos los signos repartidos en distintos espacios. Y la casa 12 es el ámbito que está relacionado al inconsciente colectivo, a lo pisciano. Piscis es el último signo, entonces en lo que sucede dentro de la casa 12 es un ámbito como muy... Muy ni idea, ¿qué es esto? Claro, muy Para qué mí, carajo. Lo que se está removiendo, no sé, como actualmente en el mundo tiene que ver mucho de eso. No sabemos qué carajo está pasando. Muy el fin de los tiempos. Hay algo que se está moviendo. Sí, re. No entendemos qué, pero sabemos que
no sé, de algún lugar un poquito firme nos tenemos que agarrar. Bueno, porque... sí, eso es un poco lo que pasa cuando hay movimientos siendo en la casa 12, astrológico. Se vive como una manera medio inconsciente, medio que no sé qué está pasando, porque ahí también está la información de vidas pasadas, para quienes crean, ahí está la información de todo lo que es el transgeneracional, nuestra familia, nuestros ancestros, y también memorias de la vida intrauterina. Todo eso y muchas cosas más está en la casa 12. Es como la más esotérica, como que no se entiende bien qué es la casa 12. Bueno, no es como, no sé, como otra casa astrológica, es como más compleja. Es complejísima. A mí me pasa que siempre digo, bueno, ya he vivido tantas vidas, una que sea medio apocalíptica. Y ahora de repente que se está... no y quería. de repente es como, yo manifesté esto. Porque de verdad empiezo a ver como redes también que no hay que consumir tanto de eso. Está complicado. Pero bueno, aparece y de repente también creo que no está bien hacerse como el boludo con un montón de cosas que pasan en el mundo. No, obvio que Pero de repente es como, che, puede que lo esté empezando a vivir. Como que me flashea un poco eso, porque estoy medio ahí. Yo siento que igual en apocalíptica. toda generación hubo una pseudo-apocalipsis. ¿En serio? Y como que siempre la gente... O sea, Sí, siempre hay momentos claro. oscuros. Sí. Hoy lo vemos para atrás y no lo vemos capaz grave, o porque bueno, ya se pasó, pero creo que siempre hubo Sí, algún acontecimiento histórico, nuestro- alguna guerra en particular, algún enfrentamiento o alguna crisis ambiental que decís como, se viene el fin del mundo. Nuestros viejos vivieron la dictadura, Vamos a ¿no? morir. Y sí. Vamos. Me encanta. Y vamos a No, morir. Está ¿Vieron bien. la película Ay, me compré- 555? perdón. No. Ay, ¿Puedo decir Compu. una pelotudez? Me compré una sandía muy chiquitita, hija de superstición. no La de entiendo. de hielo, ¿no? Ay, sí. Sí. Superstición. Sí, la de los dos. El otro día vi la Yo no era lo del- vi. Dato random. No, el otro... Ahora vamos con el 555 primero, me voy a acordar, te juro que me acuerdo. Pero el otro día volví a ver la era del hielo, hacía muchísimo tiempo que no la veía, y como a mi hijo le gustan mucho los animales, y con lo único que se queda tranquilo es si en lo que estamos viendo hay animalitos. Como voy a poner la era del hielo a ver si le pinta. Y nada, en un momento, no me acordaba de esa parte, en un momento, viste que ellos como que se meten a como por abajo de un iceberg, Sí. y van caminando y hay como todo lo que quedó congelado, ¿no? Ahí de la pre. Y está como el desarrollo del que después es el perezoso, ¿no? Como sus ¿cómo se dice? Antepasados. Sus antepasados, claro, que quedaron ahí abajo del hielo. Y después aparece, tipo, pues se pone como música ovni, tun, 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 y una nave gigante espacial, y el bodoque, que es el bebito, Que que es va muy arriba del parecido a mamut, tu hijo ahora que es lo muy parecido a mi hijo, que va arriba del mamut, mira la nave, el perezoso se queda como, ¿qué carajo es esto? Y el bodoque mira la nave y hace tipo... El saludito. y- Es buenísimo. De Star Trek. Y claro, ¿Cuándo vamos a hablar de conspiraciones? Ay, no, si ya tengo una bueno, banda. cuando venga el gordo Lule, que le encantan esas cosas. Me encanta. Eh, El otro día descubrí que el hacker también es re conspiranoico. Nos Reconspiranoico. pusimos a hablar Sí. tipo de un montón de cosas. Nada, lo traemos. Bueno, banquen, porque lo que les pregunté de la película 55, ¿para alguna la vio? No, ¿qué es? Bueno, habla justamente de, es una conspiración, ponele. No sé si conocen las predicciones de Parravicini. Sí, claramente. Uy, sí. Bueno, esa película habla sobre eso y es argentina y habla sobre 555 se llama. así, Sí. y está en Ya me la YouTube anoto porque en para otro verla. lugar no la encontré. No, amor, pero lo de ese chabón es flashero, No, vas a habla flipar de duro. todas las predicciones y nada, el protagonista se empieza como a enterar de todo lo que va a pasar acá en la Argentina y en el mundo. Nada, bueno, no voy a spoilear, pero está muy buena. Benjamín Y- Parravicini, y te búscalo. genera como una ansiedad. Yo la terminé de ver y fue, miren todos esta película para que vean lo que va a pasar. Se viene una inundación terrible. Bla, bla. Ya ahora me calmé. Pero Ay, bueno, no, tiene pará. que ver un poco con lo que pasó en Atlantis. Sí. Con la Vos- inundación. No sé si saben. Comenten en el chat si saben algo de todo esto que estamos diciendo. Bueno, O tienen alguna teoría nueva. Supuestamente había como 2 continentes que desaparecieron, que una era Atlántida y la otra, ¿cuál era? Estaba en el Pacífico, no, en el Oceánico. no, ni idea. Estaba abajo de India, Sí, la otra. no sé, pero son ciudades bajo tierra, porque se corrió el eje de la tierra Bueno, y quedaron ahí. había como otra Atlántida, Sí. así como una ciudad súper y con una civilización súper evolucionada, pero también en el océano oceánico, ahí abajo de India, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el nombre, pero que era como del mismo índole y que se hundieron, o sea, eso es lo que hablamos cuando hablamos de la Atlántida, pero que se termina hundiendo, ¿no? Y termina desapareciendo, al menos físicamente, por esto de
de que había como una perturbación de la conciencia, ¿no? Como que había, más allá de eventos como de cataclismos, tenía que ver con algo que estaba interfiriendo mucho en la evolución de la humanidad y que nos estaba llevando por un camino que no estaba bueno. Entonces fue como, listo, este punto quedó como impregnado de una energía muy... que se empezó a virar para un lado que no estaba bueno, vamos para otro lugar. Y ahí, bueno... no, si nos ponemos a hablar de eso es re interesante, pero lo de Parravicini... Mirna me quemó la cabeza con Parravicini como por 1 año y medio. ¿Quién es Mirna? Yo también me obsesioné por mucho tiempo, ¿eh? Es mi bruja amiga que nos conocimos estudiando tarot. Lucy, Mir y yo, las tres somos como tipo las chicas superpoderosas, pero con el tarot abajo el verso. Y Mir tiene el libro, todo, y sí, es muy loco porque el chabón predijo al Papa, tipo, y un montón de cosas más, un montón. Lo de las inundaciones, yo lo vengo soñando una banda. Sí, yo también sueño con inundaciones. Bueno, se dice que si soñás como muy recurrente o has soñado con inundaciones y con esa sensación de desesperación, estuviste en Atlantis. Porque en este momento es un espejo. No. Yo la hundí. La humanidad en este momento es un espejo de lo que sucedió en aquel momento. Entonces están como pasando muchas cosas. Por algo es que hay tanta conciencia y también por algo que estamos acá 4 brujas hablando de espiritualidad y de un montón de cosas que hace un tiempo esto no sucedía. Sí. Yo lo vengo soñando un montón, pero al punto que yo le digo a Gaby, negro, tenemos que comprar una mochilita de esas que son tipo Un peceras para la gata. Ay, mi amor. Porque Y vos se tenés- viene y es lo primero que busco. Vos tenés una conexión con Capilla del Monte también. Y, Sí. y Capilla es uno de los lugares que se dice que no lo va a tapar el agua. Sí. Y no es casualidad Ay, amo la Capilla. energía que hay en No, es Capilla. tremendo. Ahí hay mucha conciencia. Vos te sentás a tomar una birra y escuchás a los que están al lado hablando de las constelaciones familiares que tuvieron, de la luna astrológica, y es algo que acá obviamente no pasa en la ciudad. ¿Les tremendo. puedo contar mi experiencia de Capilla? Por favor, Ay, no, cuando me la por contaste, favor, flash. Por favor. Resulta Sí, que quiero saber. con este grupo de metafísica habíamos ido ahí como al retiro, ¿viste? Un retiro de un tiempito estuvimos. Que fue con esto que nos pasó que la señora se el perro. transformó en Ah, perro y sí, bueno, sí. si no entienden esta Vayan al analogía, ¿Qué capítulo fue el de la señora? No me El acuerdo. de las brujas. Vean El de las todos. brujas. Ah, sí. Sí. sí, el de especial de Halloween. Especial de Halloween. Pero bueno, fue ese mismo viaje, ¿no? Y de repente era como, bueno, vamos a subir a tal lugar. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo iba, como que yo reconfiaba en lo que me propongan en ese espacio. Y nos dijeron, bueno, llévense abrigos, llévense mantas, llévense todo porque hay mucho viento, hace mucho frío. De hecho, salías afuera del hotel y si bien estábamos en verano, hacía frío. Entonces nos llevamos mucho abrigo. Nos subimos a una combi, no sé cuánto tiempo estuvimos, que a mí me daba una cosa porque íbamos en la camionetita. A ver lo de los CERCs. Sí. Yo también. La mirada, yo también. Epa. Sí, de noche. Sí. Que es un montón, como 1 hora, 2 horas, no sé cuánto de viaje. No sé, pero además me daba Sí. un cagazo porque era súper de noche y vos mirabas para el costado y para Y abajo era precipicio. precipicio. Sí, y yo sí, decía, ay, sí. esta camionetita encima se movía así, ¿viste? Que vos decís, claro, acá veo Erx, pero porque me voy al otro plano. Claro. Bueno, no. Entonces resulta que llegamos a la cima de un monte, no sé, una sierra, qué sé yo. Qué hermoso el collar que tenés, amiga. Te queda divino. Ay, Está me lo muy re- bella Está, hoy. sí, Me está encanta. hermosa. Hermosa. Lástima que no es Mila Calcabrini, pero bueno. Me lo regaló una alumna. Lo siento. Ah. Pero sí, me encanta. Bueno, nada, y resulta que llegamos ahí a la cima, nos bajamos, había un viento, pero que ¿viste? El que te empuja, Sí, que te sí, tenés que sí. hacer fuerza. Me dijeron no se acerquen mucho al borde porque Y claro, claramente hay mucho básicamente. viento. Ella, Porque los van a empujar. Me voy a matar, este es mi último ¡Wii! Y, Te ibas y bueno, a meter en la ciudad intraterrena de una. Sí, de una. Y de repente todos bajamos con las frazadas, siéntense ahí en grupito, onda, viste, como tratando de... Ay, perdón. Tratando de hacerle como... no sé, como calorcito humano. Y nos sentamos y había como 3 personas que iban a guiar el encuentro. Y el chabón empieza a decir algo en un idioma que no sé, muchos dicen que era Irdin, como el idioma de Los Ángeles, no sé, la lengua de Los Ángeles, qué sé yo, pero era un idioma que claramente yo no entendía. Y había uno que empezó a tocar una flauta que sonaba hermosa. Chicas, el viento se paró. O sea, fue como que dijo... Me amo, te amo, chamatrina. Sí, sí, sí. Bueno, y yo, viste, para ese momento estaba como... ¿Nunca viste a la mina ¿Viste que esa habla lenguaje Me amo, de luz? te amo, chamatrina. No
que dice, La amo, una Mila. homenaje majeca. Y empieza como, te amo, te amo. Ya tenemos todos nuestros dones sagrados y Es psíquicos. esta. Ya lo reconocemos Nunca lo vi. desde todo el campo ¿No? electromagneto. Voy Para que empiece a hablar. emanar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones. Son códigos galácticos al sonido. Siento mis células. Bueno. Listo, sacámelo, hacker. Pero era una onda no tan así. Se paseó por todos los programas Un poco más hablando sereno. en salvajación en Misano. Sí. Wow. Pero bueno, era una onda así, pero amiga, el viento se paró, nos sacamos las mantas, dejó de hacer frío, nos hicieron hacer una meditación y de repente, bueno, miren para allá. Miramos, no se veía un corno porque estaba todo oscuro, era en el medio de la noche, y de repente de la tierra sube una luz roja así como, se veía nomás como el borde de lo que era el cerro, que creo que eran las gemelas, no sé, ahí Me en parece que sí. Capilla del Monte. Y de repente sube esa luz que flota por encima del cerro y yo, la mayor escéptica. en el Aclaremos que momento. no estabas bajo ningún tipo de sustancia. No, para ni mucho nada. menos. Para nada. Y donde enfocaban también, no era una ciudad. Eso hay que aclararlo No. porque mucha gente te dice, no, pero era no. Era... Campo, o sea, no había Es la nada. base del cerro. Era, claro, no había absolutamente nada. Y ahí se manifestaban. Anécdotas para anormales. Sí, Literalmente. somos. Sí, somos. Te amo, me amo. Santa Marina. Investiguen si les interesa. Los ERCs. Se ríe como delfín. Chicas, yo estoy hablando en serio. Yo también, pero bueno. ¿Qué la pelotuda ¿Pueden concentrarse? Está volada. Busquen ERCs. Hay mucha información. Sí. Bueno, nada, y de repente sale esa luz. ustedes, me río de lo que dice Mila. Y sí, que es imposible. Bueno, nada, de repente sale esa luz. Yo la mayor escéptica era como, eso es un dron, a mí me están viendo la cara de idiota. Y de repente empiezan a salir un montón de luces más que rapidísimo. Empiezan a unirse a esta y de repente, después de muchas cositas, primero que se vio una luz que salió disparada hacia un lugar que a una velocidad que ahí dije, bueno, esto no es un dron, será una luciérnaga, no sé, ¿viste? Era como que yo trataba de encontrarle alguna explicación lógica y de un momento para el otro empiezan a aparecer como lucecitas en lo que era la base del cerro. Apareció una ciudad. O sea, en cuanto a luces, yo veía una ciudad. Eran Total. edificios, cosas que se movían, ¿me entendés? Como todo lo que vos ves. Y yo decía, no, esto es el centro de Capilla, no sé, se prendió ahora, ¿no? Esto está todo organizado. Y me decían, no, el centro de Capilla está para allá y vos mirabas Claro, para el otro lado. Y estaba la ciudad. y está toda la luz de la ciudad, pero para ese lado... En el momento no pude conectar, pero porque dije, acá me están retifando, esto lo reorganizaron. Es un holograma. No, porque tu aprendizaje, tu conexión fue esa, tu aprendizaje fue ese. Confirmar que realmente había cosas que escapaban a tu lógica. Bueno, cuando volví a ir después ya sin el grupo, sin nada, dije, yo voy a ir a ese mismo lugar. Porque yo necesito ver qué es lo que hay ahí. Si no me estuvieron boludeando. No hay nada. Y por ahí no hay ruta, por ahí no hay nada. Era imposible que tengan tantos drones. Nos da el presupuesto. Y quedé muy, muy, muy flasheada porque apareció algo y de una magnitud que era como inexplicable, que me dejó re flasheada. Y dicen que hay muchas ciudades intraterrenas a lo largo de toda la Pará, Argentina. y aclaremos que con Angie tuvimos la misma experiencia, pero no fuimos juntas ni nada. Claro, O sea, te iba a yo vi preguntar eso. ¿Vos viste exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Wow. Total, sí. Así que hay algo para Ravicini. A mí, Sabían lo a mí me pasó algo flashero con el clima en Capilla. Yo había llevado el péndulo por primera vez. Listo, ya comí el alfajor. Y, Ya me puedo concentrar. y estaba lloviendo y queríamos salir al río y saqué el péndulo y saqué las cartas y bueno, y salió el sol, ¿no? Y fue como y bueno, va a salir el sol y a los 5 minutos salió el sol. Y fue como, obviamente, ¿no? Casualidad, pero ahí uno dice, ¡fua! ¿Qué onda este Sí. lugar? Porque lo sentís, es muy raro la energía del No, espacio. la energía de Capilla es tremenda. Sí. Cada lugar tiene una energía muy diferente. Sí. Ir a Ungamira, ir a la... Aliens. Bueno, se dice que Capilla del Monte es un lugar como para ir a trabajar mucho la niñez, la infancia. Es un punto energético en el que particularmente la gente que va, que se queda un largo tiempo, no sé si conocen, pero hay mucha gente que se ha ido a vivir. Sí. Yo en una etapa estaba como, me quiero ir a vivir a Capilla. Yo O sea, estoy ya para un poco esa. se me no sé si a Capilla puntualmente, pero yo estaba, quiero irme a Capilla. A un lugar Eh, que no se inunde. y bueno, y te enfrenta mucho a vos mismo. Es increíble, que es una cosa que uno le dice, bueno, capaz que a vos te pasó. Porque es como, tenés que ir a vivirlo, porque no se puede explicar, pero muchas personas que han ido
han tenido experiencias muy, no sé, muy increíbles. Yo conozco, de hecho, todo lo que sucede ahí es como que te viene a remover algo también muy interesante. Sí. Conozco una persona que fue y muy insegura en cuanto a las relaciones, ¿me entendés? Como una cosa muy del apego, de los celos y estas cosas. Y me contó que ella estaba arriba de una montaña y se acerca a uno de los que están ahí, de los pseudo hippies sanadores galácticos, y le agarra y le dice, mira, tu pareja te está cagando y es rubia, le dice. Entonces esta persona se queda como diciendo, ¿qué onda esto? Y le dice, pero venía a una sesión conmigo, cuando bajes ahora te paso el número de teléfono y te voy a guiar un poquito más con este tema. Entonces yo Son le dije, 30.000 pesos. mira, esto ahí, le digo, pero más allá de que sea real o no, que para mí era más para venderte una sesión que otra cosa, si te removió algo, el tema de los celos, el tema de la inseguridad y demás, tal vez es algo que tengas que trabajar, porque no por algo se presentó esa situación. Sí, porque fue justo decirle eso, ¿no? Porque capaz le puede decir, no, bueno, tu mamá se va a morir, que es lo que dice todo, ¿no? O tu energía, ¿me entendés? Tenés Claro. una entidad pegada, que también es lo que dice. ¿Sabés que hablando de madres muertas, yo cuando fui acá... Ella siempre tan sutil. Mi amor. Cuando fui a Capilla del Monte, fui por laburo, pero bueno, después me quedé un par de días más. Y lo hice gracias a mi vieja. Después todavía profundizo más. Pero entonces yo estaba como muy sensible ese viaje. Claro. Y en el velorio de mi mamá, que ya habían pasado 4 años en ese momento, mi cuñada recitó un mantra. Mantra que yo nunca en mi vida había escuchado, pero obviamente me quedó recontra grabado. Y después yo lo quise buscar en internet y nunca lo encontré. Fue listo. Entonces es como que el mantra que cantó mi cuñada en el velorio de mi vieja. Vera. Vera. Ay, mi amor. Claro, la conocemos a Vera. Conocemos ahora. Vayan al capítulo de maternidad. Y cuando llegamos a Capilla, estábamos en la base del Uritorco y escucho de fondo como una guitarreada y un grupito ahí, qué sé yo, pero no llegué a distinguir que estaban cantando. Pero me llamó la atención y yo estaba con Mali con el novio y le digo, ustedes vayan que yo quiero ir a escuchar eso. Y me voy acercando y a medida que me voy acercando que estaban cantando Que ese el mantra que en eterno 4 sol- años no lo había escuchado nunca. Mira. Sí. Qué increíble. Era ese, ¿no? Era ese, sí. Que el eterno sol te ilumine. Es No muy lo voy a lindo. cantar. Es Pero muy sí, lindo. Sí, sí, sí. Es muy lindo. No, es un lugar muy mágico. Y volviendo un poco a esto de Paravicini. No el puedo otro dejar día- de pensar en Paravecino. el palavecino. Me agarras esa dislexia. Es Parravicini. Parravicini. Bueno, íbamos el otro día que fuimos a la costa con Gaby, íbamos viajando y yo miraba todo el campo. Y yo se me vino eso de Parravicini, que bueno, Argentina tiene tanto lugar, tanto campo, tanto lugar desolado que vos decís, che, que una banda de tierra, porque en algún momento será poblada por 200 millones. Y yo decía, ¡ay, qué baja tanta gente! Tanta gente acá. Sí. Pero qué flash, porque, o sea, y si va a venir tanta gente es porque va a pasar algo muy grosso. Sí, Para, ¿cómo es la predicción? ¿Va a venir gente de afuera de otros países a vivir acá? ¿Y va a Que dijo que sobrepoblar el mundo Argentina? iba a mirar a Argentina. Y no sé si Y dijo que iba algo a ser más, un faro pero de luz. Eso. Que iba a ser un faro de luz y que la Argentina iba a recibir, no sé si eran o 200 millones de personas o más. Entonces, viste, como que se decía que iba a haber tanto... ¿Qué es eso? Ah, un video de ovnis en vivo. Debe el ser. hacker está poniendo, sácame esa, No, hacker. No, pero eso, claro, son videos caseros, capaz. Sí. ¿Vieron luces en Porque Capilla? pará, claro, en Sí. Capilla también se ve sin la necesidad de subir a la punta del cerro. Hay muchas personas que han visto. Sí. Pero lo que vieron? hablábamos es de los ERCs. Sí, sí, sí. ERKS. Sí, pero no importa, hacker, no hace falta que lo pongas. Pero, ¿qué te iba a decir? Esto de bueno, que sí, que decía que iba a venir mucha gente por X motivo, o porque resuenan, de hecho eso está pasando un montón. Como que Sí, de las repente... inmigraciones están a... Ah, ¿no es porque estamos baratos? No. Para Europa, eso. A ver, la realidad supuestamente es que van a pasar como cosas tremendas, ¿no? Cosas tremendas a nivel nuclear, quizás, ¿no? Que es algo que En es... el 2030 me da y un pico cagazo. es que va a empezar a pasar así como cosas más grosas. Pero lo que sucede ahí es que supuestamente eso no llega a la Argentina, entonces la Argentina se convierte como quizás el único lugar habitable del mundo. ¡Woohoo! Ven que no está tan tremendo haber nacido en Argentina. porque Pero alto país, boluchi. a veces pasa eso que decís, oh, no, Argentina, qué pero hay una cosa del orgullo, ¿viste? De En nací Argentina. acá. Aparte, sí. en la carta... No se inunda más. Al menos Capilla no. En la carta natal, la Argentina,
Tenemos el sol en casa 10, que es la posición de los famosos. O sea, si alguien nace con el sol en casa 10, la casa 10 es el área de la vocación, el desarrollo profesional, el estatus social, el, bueno, llegar a la cima, concretar todas mis metas. Y el sol es, bueno, la autorrealización. Entonces, donde yo tengo el sol en la carta, ahí a través de eso voy a autorrealizarme, ¿no? Es que bueno, vos fíjate que de repente cuando más miran hacia Argentina es, ¿por qué pasó? Lo del Mundial, ¿me Sí. entendés? ¿Qué pasó? Messi, ¿qué Todo pasó? el Maradona. Ahora los artistas que están así nuevos, ¿me Sí. entendés? Y como que también hay mucho llamado desde la espiritualidad, mucha gente mira hacia Argentina. Sí. No solo por algunos referentes que hay que la están volando, qué sé yo conozco a Matías Di Stéfano, Sí. que mueve Sí. una banda de gente. Bueno, yo fui al y que- 11-11 en Capilla del Monte. con él. Sí. Uf. Mira. Y después, nada, por esta cuestión de centros de poder en Argentina, ¿no? Como, qué sé yo, el Aconcagua, como tenés ERX, como tenés el Lago Puelo, como tenés como Sí. estos lugares que son muy de convocar por su energía y son conocidos mundialmente, al menos por los lokis que estamos metidos en esto y Los que nos lokis, encanta lokis. y que lo sentimos. Porque vos vas a esos lugares Sí, es flashero. y si conectás un poco, lo sentís. Sí. Eso es una locura. Pero bueno, no sé cómo llegamos a... No tengo Yo ni me idea. quiero ir a la India. Tengo ganas de... Me miran como andamos sola. Sí. No, pero... Amiga, re heavy O irse sea, a la lo sé, India. lo sé. ¿Qué te llama de ir para allá? No sé por qué. Siento que tengo ganas de ir a vivir como esa experiencia, de visitar los templos. Sé que es duro. Sí. Igual yo tengo la luna en Escorpio, o sea, donde hay conflicto voy. Más O sea, duro que ella a ver- no hay. Más a ver duro qué que hay ella ahí. sí. Dame Hay dolor, más. yo soy el dolor. Sí, me gustaría, no sé. Siento que es un punto que me llama. Siento que igual no es lo mismo que hace muchísimos años la India, Claro. pero que algo de esa energía habrá quedado. Sigue Sí, teniendo. Se dice que es como un caos y que la idea es como aprender a vivir en ese caos y esa agresión tremenda que hay como afuera y por ahí esa paz que hay en los templos. Es como un Claro. gran contraste. Claro. Lo que se genera en un templo y lo que ocurre afuera, que es Alrededor. terrible. Claro. Es terrible. Claro. Sí. Hay unos chicos que organizan viajes muy... Ya tiraba, viste la data acá, pero son unos chicos de Destino Oriente, se llama. Ah. Y organizan viajes muy lindos que no te llevan a hoteles, pero te llevan como a lugares más autóctonos para que Claro. vivas la experiencia verdadera Claro, de India, claro. acompañada para que no te metas en los lugares que te pueden secuestrar. Sí, básicamente. sí. Mínimo. Entonces me parece como muy hermoso porque sí, siento que a tanta información, más cuando te pones a leer la filosofía de eso, al menos yo que estudié yo y tuve unos profesores que fueron maravillosos, los locos hablaban hace más de 2000 años con sus palabras, pero del átomo. Hay una partícula invisible al ojo que no se puede ver, que no se puede percibir, pero que vibra a determinada velocidad que le da forma a todo lo que es. Loco, está hablando del átomo, ¿me entendés? Y obviamente es como que distinta la descripción, pero era algo así parecido y vos decís, la capacidad de estas personas para llegar a comprender cuestiones tan elementales de la naturaleza y tan elementales del ser, Sí, de la construcción de la vida. es maravilloso. Y para mí de ahí parte muchísimo. Todo, o sea, como siento que hay mucha inspiración desde ese lugar en las diferentes, incluso religiones o doctrinas o filosofías que luego se fueron expandiendo hacia el mundo, porque eran unos Sí, locos. iluminado es lo que se dice. Sí. Iluminados y ¿Ustedes a eternos. qué lugar irían? ¿Y por qué? A mí siempre me resonó ir a Grecia, tipo afuera, ¿no? Estoy Ay, qué pensando lindo. afuera. Same. Ay, ¿será que tenemos nuestra luna de miel ahí, cuchi? Tramitame ese divorcio, mamá. No sé por qué. Hay algo ahí que me llama de Grecia. No tengo idea, creo. No sé. No Bueno, tengo- Nos llama. Bueno, creo que hay mucho movimiento también de lo que fueron los astrónomos y las personas Sí. que empezaron a mirar al cielo ahí, que están muy tal vez ligado. Y a el, esto y que el vos- mar, a mí, tipo, mar, dame mar, por favor. Quiero ir al mar Ay, debe ser hermoso. todo el tiempo. Sí. Además, todo lo que es la mitología griega, el aprendizaje que te deja. Claro, también es quizás maravilloso. por eso. Sí, soy re fan de la mitología. Claro. maravilloso. Y sí, al fin y al cabo la mitología también, bueno, después se relaciona un montón con la astrología y con
con el nombramiento de los planetas y ta. Totalmente. Así que sí, mira, no lo había pensado que podía ir por ahí. Y no sé, siento como que Sí. te convoca tal vez mucho, Sí. mucho de eso. Sí. Perdón, pregunta técnica, nena. Sí. Se me apagó la compu. No, nena, ¿Cómo no veo los comentarios de acá, vení, nena? nena. No me aparece, Vení, mi amor, Mabel, ¿me vení, ayudás? mi amor, yo te ayudo. Me ayudas que yo apreté ahí el link, estas pero no chicas- veo los mi comentarios. amor, pero pasa que si estás desde acá tenés que entrar desde la aplicación, ¿entendés? Boluchis. está ahí. Ahí va, ahí voy. No me borres Tinder. No está te ahí. borro. Somos millennials, Ahora pero no entendemos Te escroleo mucho. todo. No, Va, yo soy una abuela. Te Sí. escroleo todo. Anciana por completo. ¿Qué te iba a decir? A mí me llama mucho la atención Escocia. Todo lo que es como Escocia. ¿Ya hablamos de Outlander? Uy, pero ese Colorado, el personaje principal. Arruiname la psiquis. Jamie te ama. Qué serie esa, boluda. Está buenísimo. Véanla. Outlander. Míranla si les gusta así HBO. como lo místico, pero también les gusta el romance y también les gusta la cosa medieval. Mírenlo. Pero me llama mucho, me convoca mucho lo celta, me convoca mucho lo verde, la naturaleza, lo elemental, esa parte. Y no me expliques por qué, mirá que hay muchos sonidos, mucha música para llorar, pero yo escucho una gaita y no sé por qué me genera algo de... Es re fuerte igual lo que Se genera activan la ahí las gaita. memorias celulares. Sí. Sí, recontra. No tenés la aplicación de YouTube, tenés la aplicación de YouTube Music. Claro. Tenés A ver, tener la ¿querés de que me YouTube. fije? A ver No, si- no tiene la aplicación. Ah, ¿no tenés? No, Tomá, no ponelo. la tiene. Ponelo desde el mío, total yo no le doy pelota al celular. Pero YouTube Music, yo escucho música. Y bueno, pero No, bueno, pero esto no es una Ah, música. ¿no es lo mismo? No, Toma. no, aparecen solamente canciones y esas Toma, cosas. corazón. Nope. ¿Cómo Bueno. veo? Y qué sé yo. Toma. abro ahí Dame, y dame, te va a dame, aparecer dame. por el costado. Pásame. Mabel, ahí están está. acá. Alguien me puede dejar un comentario así veo si funciona, por favor. Y se pueden suscribir así veo si se suscriben nada más. Ya que estamos Y pueden diciendo poner eso, like así veo si Sí. funcionan los likes. podemos darle Sí. gracias a Bequín, Sí, nuestro señor. auspiciante oficial, por darnos este espacio tan hermoso para compartir estas locuras. pongo al revés. Bequín, innovación continua en tratamientos capilares. Vayan ahí a escanear el código para poder ver todos sus productos que están unos más buenos que el otro. Y nada, y después nos cuentan. Podríamos meter sorteito en algún momento, ¿no? Me re de sirve. algo. ¿Sabés que el otro día a mí me pidieron que haga sorteo de sesión de registros o sesión de tarot? De las dos cosas me pidieron sorteo. Tan pedigüeños. Tan pedigüeño. No, se ve que es alguien que claramente no puede acceder a pagarlo, entonces necesita de eso. Y yo les iba a traer la idea hoy cuando terminemos de que en algún momento hagamos un sorteuchis entre los viewers. Eso me encanta. Y también, Re. ¿sabes qué se me ocurría hoy? Porque estaba pensando en esto que habíamos hecho Acá de, produciendo en vivo. de Marty, ¿viste? Y demás. Esto de que se viene Navidad y que por ahí estaría bueno hacer alguna convocatoria y juntar algunas cosas, no sé si regalos o alimentos sí. para algún lugar. Entonces encanta. quiero aprovechar este momento al aire para preguntarles si ustedes saben de algún merendero, de algún hogar que lo necesite. Yo creo que todos los deben necesitar, pero si tienen ahí como el contacto más a mano, nos encantaría poder ponernos en contacto y tal vez entre los que somos en hacerse cargo y bueno, y los que Colecta, también colecta, nos sirven colecta. hacer una colecta ahí para aportar de alguna manera, porque siento que, nada, hay que aprovechar también estos espacios justamente para eso. Sí. Santi Maratea no existís. ¿Quién sos? Así que bueno, si conocen, ya saben, nos mandan un mensajito y empezamos a coordinar eso y además también algún sorteito que podemos ir haciendo mes a mes. Sí, re. Sí, sí, Me sí. copa. Me Gaby copa mucho. me está mangueando una joya. Gabriel, ya hablamos del yo de compromiso. ¿Vos me podés escribir y lo concretamos, por favor? No hace falta ningún listo. sorteo. Te estoy mirando los ojos. No hace falta ningún sorteo. Oh, listo. ¡Ya era hora! Claro. ¿Casamiento? Claro que sí. Ay, Ay, qué ¿cómo me ganas de gustaría? reponer. Espera que destete, amiga, pues yo me pego un pedo tremendo. Viste que hay casamientos a los que no dejan llevar, chicos. Sí, eso me parece una forrada. Perdón. Ay, yo iba a decir que me Como que parece Angie bien. lo iba a proponer y como, me parece bueno, una forrada. está ¿Y como- ¿Y si no tengo con quién dejar al nene? ¿Qué hago? ¿No voy? Es culpa mía. Toma mate. No, es pará. culpa mía. No, siento que depende. A ver, mis sobrinos, bueno, no me voy a volver a casar, pero ponele. Son mis sobrinos, nunca, obvio que quiero nunca. que vengan. Pero si viste que hay mucha gente que invita de compromiso, si la Y vecina pero del tío del no perro invites a la viene con el gente por pibe, com- y no. Yo creo que si te molesta ver a mi hijo, te molesta verme a mí. Discúlpame que te lo diga. No, pero capaz lo que quieren es que vos estés presente para, no sé, disfrutar. Y bueno, estar pero ahí. pibes corren, y el rompe hecho la de bola. estar, claro, vos vas a estar atenta a que no se caiga, a lo que hace, si tienes sueño. Yo. Entonces quizás es que quieren que disfrutes 100%. Yo O entiendo hacemos una colecta para pagar la las lógica. niñeras.
No, hay gente que que contrata en la fiesta Claro, una para mí es niñera. esa. Bueno, ahí entonces sí. en una habitación están los niños y con la niñera. Enciérrenlos con un par de pantallas, Eso lo está dejan bueno. ahí con Pepa. Hay que Yo no pagarle puedo a perrear la delante de niñera niños, nada me da más. pudor. ¿Sabes qué? Mi niño perrea mejor que vos, te lo digo. Nunca me viste perrear. Nunca viste perrear a mi hijo. Uy, Te no puedo se metan perrear en eso. Grecia. Ay, no, basta, chico, me voy. Esto está muy lesbiano. Sí, chicas, desde que arrancamos. Sí, esto puedo está así. parar. Acá hay Ella una encima me la confesión que sigue. quieren hacer entre ustedes. No, yo estoy comprometida, basta. Escúchame. Pero tengo ganas de tener novia. Yo estoy diría soltera. esto de vení con el nene, pero agarrarlo y que no se meta en el medio de la foto, que no se meta en el medio del ¿Pero por qué baño. no me quieres sacar una foto? O sea, tu No, problema pero- no es que la persona no disfrute, es que te arruine tu momento. Que me arruine el Obvio. momento, ¿me entendés? Que estés... Tan Leo. Está lo Leo- aceptas, muy Lenin. aceptas como esposa. No, me mato, ahí sí, no. No, estoy No está bailando bueno. la coreo Y se te mete que la armé foto. porque obviamente voy a armar una coreo. ¿Qué coreo con mi qué coreo vas pareja? a bailar? Amor ¿Tenés una? salvaje. Ay, claramente. Y entra Gaby con despierta ya, con mujer. el caballo. Pero, y que estás así que de repente no puedes hacer tu pirueta porque se metió el pendejo No, en el sí, medio, no va. lo pateaste. Necesito que este casamiento suceda. No. Lo pagamos entre todos, pero La ya- colecta Sí, en necesito. realidad es para el casamiento de Angie y Gaby. Venís con el nene, agarrá al nene. O Con sea, correa. No, he visto. obvio. Porque he visto a gente que es como, sí, y el Pero nene que está por todos lados. en algún punto también está bien, porque uno quiere disfrutar. No, es como, igual es un para tema. un niño no se queda quieto, también es Por eso. eso. o sea, Pero andale como- atrás. Sí, obvio Y que voy. andale atrás. Yo le voy atrás, no lo voy a dejar corriendo por cualquier lado. No, pero yo sé digo- que vos no. pero Y menos ahora que pero- te digo esto. Menos ahora. Cuando Cami vengas va, a no hablar toma, de- no disfruta, se queda al lado. No voy a ningún lado, chicos, me quedo en mi casa mejor. Te voy a poner la niñera solo para el gordo. Después no me digan que mi hijo es lindo. Tu hijo es hermoso. Bueno. Puede No, ser pero hermoso. para mí la de la niñera resuelve. Sí, 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 re no, buena. es esa, claramente es esa, darle la oportunidad de Que puedan jugar en un distraerse, espacio claro. y ya Sí. está. Sí, totalmente. Una Pero actividad. mi única objeción es esa, agárralo. Sí, hacete cargo, jaja. Claro. Claro. Hay que hacerse, Claro. si uno tiene un hijo hay que hacerse cargo, chicos. Literalmente, Como- claro. Totalmente. Sí. Así que bueno, saliendo de eso, ¿de qué íbamos a hablar hoy? Yo, podemos retomar algún ¿qué tema pasó con el astrológico? rechazo? Ah. Así. Salgo. ¿Eh? Algún tema astrológico, el que quieran. Así salgo de cámara y voy a buscar para el mate. Bueno, Ah, bueno, dale. No sé, ¿tienen alguna pregunta en el chat? ¿O vos querés decir algo en no, particular? si quieren les cuento al chat lo que me pasó y por eso decidimos hablar de este tema, que igual no sé, Dale. yo no tengo ni celular, no sé ni qué hora es, estoy completamente perdida, pero bueno. 6 menos, Estamos. menos 20. Sí, estamos bien, a full. Sí, sí. estamos bien. Contanos, Pará, ilustranos. ¿vamos a apagar un cachito el aire? Sí, Sí, porque le Yo da- después le lo da- vuelvo a aprender. Le da pero- directo. Sí, me estoy congelando. Bienvenidos al Himalaya. A mí lo que me pasó fue que hacía mucho tiempo a nivel, creo que desde la secundaria más o menos, que no me sentía rechazada y el fin de semana me pasó una situación en la cual me sentí rechazada. Me Ok, ¿cómo? dolió el ego. Fue como que se abrió ahí. ¿Cómo un te espacio. rechazaron? No quiero... ¿Amorosamente? No sé, sí, o sea, no sé si el rechazo se puede percibir amorosamente. No. Yo intenté que... Como un rechazo de, Ah, no me gustas. No, Ah. amor, yo estoy full monogámica, le estoy haciendo chistes a Mila, pero yo no, cero. Los chistes dicen mucho. Los chistes. Diría Freud. El inconsciente se expresa. De broma en broma, la verdad se asoma, dice. Claro. No, pero más allá de Mila es mi única novia, aparte de mi novio. No, fue un rechazo de tipo, tu presencia no es bienvenida en este espacio. Y yo me quedé tipo, ¿cómo que no me aman? ¿Cómo que no desean estar al lado mío, bolú? ¿Cómo le decís a una persona, no quiero tenerte cerca? Aparte, ¿Cómo te lo dijeron? Porque... me lo mandaron a decir, eso fue lo que más me dio bronca, aparte. encima cobarde. Encima, No no quiero bardear a la persona así porque al fin y al cabo cada uno tiene derecho a decidir qué quiere hacer con su vida y Sí, con sí. quién quiere compartir. Pero hay formas y formas. Pero, claro, el tema es que yo tipo consulté, pregunté, como avisé y me dijeron como, sí, dale, nos vemos. Y después me enteré ni siquiera por una segunda persona, por un tercero, porque esta persona le dijo a alguien que no quería que yo esté presente. Y ese alguien se lo dijo a una tercera persona que me lo dijo. Entonces Claro. fue como toda una cadena de teléfono de compuesto, así como, ay, chicos. Pero si yo hablé con persona A y hablé con persona B y las dos me dijeron que sí, ¿por qué la persona C me está diciendo que no ahora? Es como muy... ¿Y cómo te hizo sentir eso? Mal, muy mal.
sobre todas las cosas, por esto de que como que ya había tenido como una ilusión de ir, como que Claro. ya me habían dicho que sí, entonces era como... Claro, te habían abierto una puerta y que después te cerraron. Claro, no me lo esperaba ni en pedo. Fue como, realmente me quedé como... ¿Y de qué manera lo Posta- manejaste? No, creo que me puse triste un rato. Estuve como... Igualmente yo intuía algo. Ay, no Fue- pueden poner triste a Cami. Sí, igual me ponen tristes un montón de cosas todo el tiempo, amiga. Pero... ¿Qué sorete ponen en el chat? Ay, no quiero que bardiemos a esa persona en cuestión. Vamos a hablar del rechazo. Vos no la bardés. No. Pará, me perdí. No, conté la secuencia que me pasó el fin Ah. de... nada, me sentí triste, pero Te porque... Esperá, ¿Qué? te pidieron que te vayas, dice Cande. No llegué ni a llegó ir. ahí. No llegué ni a ir. Yo Dijeron, estaba- no podés. Cami es Rafa. Te juro, porque aparte yo estaba cambiada, maquillada, tenía a mi hijo cambiado, maquillado, habíamos hecho machi, nos habíamos vestido re lindo, los dos estábamos... Puedes ver el momento exacto en el Puede- que se le rompe el corazón. Y como, no, me están diciendo que... no, me sentí súper triste. O sea, primero fue como... Tardé en darme cuenta que era un dolor del ego. Pero después me di cuenta de que, claro, de repente yo hice conciencia de que me construí un entorno muy amoroso conmigo y que elegí cultivar vínculos realmente... hermosos, porque amo a todas las personas que tengo al lado, y a mí me pasa mucho esto de que yo o te amo con todo mi corazón o no existís, ¿no? Como eso, tengo esa polaridad, no me vinculo como por arriba, digamos, con las personas. Grises. Sí, sí. Claro, en grises. Te comprometes emocionalmente con tus Mucho, vínculos. mucho. Y si no, ni te registro. Y esta persona que me rechazó no es ni uno ni la otra. Mm. Es alguien conocido. Entonces, Claro. surgió desde ese lugar de, bueno, claro, no es que me está rechazando alguien a quien yo amo, no es que de repente estoy sintiendo ese rechazo, pero sí estoy viviendo esto de no soy presencia grata para todo el mundo. Entonces yo me O construí, sea, vos te lo tomaste directamente personal. me lo tomé ¿no era? completamente personal. Vieron que está el libro de los 4 acuerdos de no Sí. te tomes nada personal. Yo dije, me lo voy a tomar En eso estaba completamente personal. Claro. Mira cómo me lo Este pasó por libro el culo. no sirve. Porque a lo mejor, ojo, no fue personal. Seguramente no, yo Y sí le lo a paso. eso pasó iba, algo a la sí. persona que, Sí, no sí, sé, cuestiones de, viste, personales de uno que por ahí no... Bueno, no quiero profundizar. no, sí, no pero- quiero mandar al frente. porque- No, pero entiendo que... Inventá nombres. No, pero entiendo esto de que tal vez No, no, tenía es- pensado de otra forma, Pero hacer capaz otras no cosas. es que te rechazó por así como que fue... Pero vos lo sentiste así. Yo lo Claro. sentí completamente así. ¿Y sentís que esto te despertó alguna herida pasada que ya tuviste de rechazo? Sí, obvio. Porque, Mm. a ver, está esto de, como les decía, Ahí le ¿no? salió la psicóloga. Claro. Y claro. ¿Y cómo te sentís con esto? No, a mí lo que me pasó es esto. Yo de repente, de vivir muchos rechazos en la adolescencia, de parte de grupos de pertenencia, de parte de amorcitos, de parte de mi familia incluso, yo después como dije, bueno, no me quiero sentir más rechazada. Y pasé a crearme un entorno donde todo el tiempo me siento amada y tengo una comunidad de personas en Instagram, que no son muchos, pero son 2000 personas, que realmente son muy fieles y yo cada cosa que pongo me responden y como que todo el tiempo me siento amada, como venerada, como una diosa así divina. Griega. Claro, ¿entendés? De una diosa griega, soy Afrodita. Y de repente dije, claro, no todo el mundo siente esto por mí. No todo el mundo me venera así como yo me siento venerada todo el tiempo. Y volví a esa sensación de ser inadecuado. Que fue lo que me pasó como... Claro, así. De esa sensación de... cuando uno siente que no es bien recibido en un espacio o que su presencia no suma nada ahí. Que era algo que no me... no ¿Y me lo pasaba. pudiste comunicar? No. O sea, sí... Ahora en vivo. Ahora en vivo. No. No, y no sé cómo voy a hacerlo tampoco porque realmente... Le pasamos el link. Le pasamos el link que vea el programa. ¿Sentís que Mirá es el necesario minuto también? 38. No sé si es necesario. Ya te digo, si fuese alguien con quien tengo como un vínculo cercano, sí, lo viviría desde otro lugar y probablemente estaría destrozada todavía. Pero como no, de nuevo, no es alguien que con quien yo tenga algo cercano, es como, bueno, ya está, tipo, no querías que esté, De todas todo formas, bien, ya fue. yo te juro que siento que hay formas y formas de comunicar las diferentes cosas. O sea, yo puedo entender que no sea personal, que no sea
Y esto yendo más allá de estas situaciones, es como que yo por ahí me traslado a diferentes situaciones de mi vida o que he observado y que no cuesta nada. Bueno, tal vez a muchos sí. Para ¿no? vos, amor, claro. Ahí me detengo. Sí, Ahí para me vos. detengo. Pero tan difícil, boludo, es decir, Sí. che, mirá, me organicé de esta manera, no me sirve que vengas acá, o mirá, la verdad que yo no estoy interesado en esta situación, no estoy interesado en este vínculo. Es que de nuevo, para mí también es lógico pensarlo de esa manera porque yo me manejo de esa manera y ya te digo, para mí, o yo sos parte de mi corazón activamente y te amo con locura y moriría y mataría por vos, o no te registro, yo me vinculo así. Pero hay muchas personas que realmente quizás no lo viven de esa forma y no tienen como, no ven necesaria esa transparencia, digamos, absoluta. Justo acá Gaby pregunta Sí. si preferís que te lo hayan dicho o ir y sentirte quizás no aceptada en el momento. No, de hecho, en el momento que sucede la situación, yo comunico tipo, bueno, pero yo había hablado con esta persona y me dijo que todo bien, pero bueno, nada, capaz le costó decírmelo, tal. Dice, no, como se termina arrepintiendo, como, no, bueno, venía entonces igual, y fue como, no, amor, yo Claro, no ya voy, está, ahí no. ya está, o sea, me siento súper incómoda y claramente hubiese preferido que me lo diga la persona que no me quería ir también, pero es muy preferible el no estar en un lugar que uno no Recontra. es bienvenido porque se siente, o sea, ¿Vos sentís que esa persona por ahí te mintió? no que me mintió, pero que me da cosa, como siento que me tuvo miedo, siento que como que prefirió. Yo siento que esa puede ser Sí. una opción y también, recién te estaba escuchando y pensaba, por ahí en el momento fue real, pero el otro día fue como, che, no sé si tengo ganas. Claro, sí, puede Pero ser. bueno, quizás el error fue de no decírtelo, Clara. Sí. ¿Se de frente, detuvieron a ¿no? pensar a un momento si son tipo la enemiga de alguien y no lo saben? Ah, ¿qué onda con eso? de los Bueno, a mí me enemigos? pasa eso, que yo no soy, yo no me Iba a decir, creía. no, que nadie, además se te encendieron Como que los ojos. existe alguien que dice, no, yo si va Priscila no voy. Claro. Vos no lo sabés. ¿Quién? No sé, ¿eso Claro. se colgaron a pensar? A mí Sí. me encantaría ser igual enemiga de Obvio que te encantaría. A ver, yo tengo gente que prefiero no asistir a lugares donde están, pero no porque sean mis enemigos Claro. o enemigas, es como... Bueno, hay justamente a esta La carita de Anoche. Brilamo. Me dio ternura, quiso ser mala. Y pero saca el listado. la luna en Escorpio de repente El cobayo. Ojo conmigo, Ojo, ¿eh? La pantera cobayo. Bueno, sigamos. yo no me creía Mate, yo no me creía enemistada con nadie. Ah, lo tienes. Y esta situación y al tomármelo personal me hizo, bueno, entonces capaz Tiene un problema capaz personal. sí tiene un problema personal Claro, yo conmigo. creo que el laburo Capaz es entender que no es personal, no, obvio. sí, sí. Pero hay algo, después me estaba leyendo anoche o antes de anoche un libro muy zarpado que se llama Encuentro con la Sombra, que es de distintos autores, y estaba en un capítulo que se llama la creación del enemigo. Y tiene que ver con que para el psiquismo es re importante tener enemigos, y estaba hablando también como a nivel colectivo, ¿no? De decir, bueno, no sé, para Rusia, Ucrania es el enemigo, para Estados Unidos es Islam o Irak, toda esa zona, para los libertarios, los kirchneristas, y así, ¿no? Como lo importante que es Tener la otra cara, el claro, opuesto. poner en un otro todo eso que yo no soy. Yo soy una persona pura, yo soy alguien que va de frente, yo soy alguien que dice las cosas como son, y esta persona no es así. Sí. ¿Se entiende? Entonces, en esa proyección que hacemos con el enemigo, de alguna manera estamos como encontrándonos con nuestra sombra. Y creo que es re importante como reconocer esas cosas que decimos, no, yo no soy esto y este otro es así. Porque al fin y al cabo, de nuevo, volvemos a lo mismo que digo siempre, todos somos un poco de todo y está bueno permitirnos ser eso. Entonces, ¿qué le da de positivo a ella no habérmelo dicho a mí y haber mandado a una tercera persona a decírmelo? Y bueno, probablemente que se ahorró tener una incomodidad conmigo, que también a mí me haría ahorrarme incomodidades y todo el tiempo, porque estoy todo el tiempo sintiéndome incómoda, porque todo el tiempo le estoy diciendo lo que realmente siento y lo que realmente me pasa. Ay, la otra vez ¿Entiende? le pregunté a mi psicóloga, digo, ¿cuándo se acaban las conversaciones incómodas? Nunca me dijo. Nunca, claro. La puta madre, no te pago para eso. Sí. Claro, pero ¿me entienden? Es eso, o sea, que realmente yo pongo ese sesgo de que esto que ella hizo está mal y a mí me dañó y tal, pero que al fin y al cabo yo tengo que aprender algo de eso. Sin dudas tengo que aprender algo de eso. Eso siempre. Sí.
Me voy a correr un poco de este lugar como analítico y de comprensión y de paso por Y la vamos a ir a cagar a trompadas. No voy a hablar de estas personas en particular. Pero me corro un poquito de ahí, ¿no? No es tanto lo que promuevo, porque siento que yo también lo vivo desde este lugar más de bueno, de repensarlo 800.000 millones de veces y qué le habrá pasado del otro y qué me habrá pasado a mí. Pero también hay gente víbora. No, eso no obvio que estoy sí. diciendo que no. Hay gente a la que vos por ahí no haces absolutamente nada para incomodarla, ni siquiera te estás acercando y sin embargo se acercan o con comentarios ¿Sabes qué? A mí eso me pasa de pensarlo seguido, porque yo es algo que se hacía la buena, pero realmente jamás hablo mal de nadie. O sea, a mí no se me cruza por la cabeza ni en pedo hacer un comentario de alguien que no esté, o de decir tipo, ay, viste, no sé, tal persona hizo tal. Nunca, tipo, ¿no? Sí. Y cuando de repente digo, capaz hay gente que hace eso. Y en realidad no es que capaz hay gente que hace eso. Sí, Y pero yo, tipo, siento que también hay gente... ellas se excusaban. No, pero siento que también... Hay chismes y chismes. Sacadas de cuero y sacadas de cuero. Siento que hay veces que hay personas que eligen hacerlo con mala intención. Claro. Tal vez por la, no sé si envidia detrás. ¿me Por la entendés? inconsciencia. La inconsciencia. La inconsciencia te Si lleva a acaso actuar de decía. maneras que podés lastimar a otros, siento que es mucho la inconsciencia, el no ser consciente de lo que estás haciendo, de tus actos. Eso lleva y traslada mucho dolor también en y el otras valor de la personas. palabra, digo, yo hablo de lo que para mí es importante. Sí, Tipo, y totalmente. donde pongo valor, pongo poder, y donde pongo atención, está ahí todo el foco de mi energía. Entonces, ¿para qué voy a estar hablando de alguien que me cae mal 35 minutos? Que, a ver, yo siento que es válido poder decir esto me dolió, me enojó, esta persona es esto, lo otro, porque estás atravesada por la emoción del dolor, del rechazo o de lo que sea y necesitas drenar todo eso. Después de que uno drena, siento que ahí sí viene como bajás un poco las revoluciones y viene la comprensión de, bueno, che, a ver, ¿por qué esto me generó tanto dolor? ¿Por qué también me lo tomé tan personal? ¿O qué pasó ahí? O tal vez no, simplemente liberás tu dolor y seguís adelante. Pero si te quedas enroscado en ese tema, bueno, ahí sí siento que hay algo que uno tiene que procesar, que puede ser en el momento o te lleva meses, semanas o años incluso. No hay un tiempo perfecto para entender todo. A mí lo que me enoja mucho y que antes estoy hablando de 6 meses atrás, esto es algo que yo a partir de mitad de año hasta ahora, no sé, algo en mí hizo clic y estoy un poquito más con pocas pulgas y más reactiva también y como con más, siento como con más confianza para decir como mira, Con más autoridad introyectada, yo te veo a mí. totalmente por ahí, pero siento que muchas veces están estas personas que te rechazan, no te lo dicen, se acercan y te tratan pasivo-agresivamente. Total, sí. Y yo esa gente... Te voy a contestar agresivo. Sí. Y a mí esa gente, o sea, por más conciencia que le ponga y demás, yo te voy a hablar con toda la claridad del mundo, pero educadamente te voy a mandar a la mierda. Me encanta cómo mandás a la mierda vos. Es una forma tan hermosa de mandar a la mierda. Porque es como... Si la algo- música tierna es Sí, no va, Esto no es tierno. Poneme un 100% lucha. Porque si hay algo de mí que te incomoda, que no te gusta, o alejate y rechazame de última y no me digas por qué y déjame que yo me quede con todo ese proceso y que lo internalice de la forma más constructiva posible, o decímelo. Pero esto de quedarte y ser pasivo-agresivo con el otro y estar pinchándolo constantemente y poniendo la carita así y al mismo tiempo tirándole todo el veneno que vos tengas, me parece tan de basura. Igual que Perdón, cagada- son como tal No, vez no, muy está fuertes, bien, pero sí. a mí me enervan. Y yo ahí como que dije, bueno, ya está. Ya aguanté durante mucho tiempo a la gente pasiva-agresiva. Ya me minimicé un montón. O que te dije, dicen, ay, no te ofendas con lo que te ve. Ya me vas a Ya, tirar ya me una, tipo... poniéndose jodiendo. también Me en un ofendí. lugar de Claro. superioridad. ¿Me entendés? Claro. Que a mí me pasa como vos decís, yo nunca trato mal a nadie. Yo tal vez de una manera educada, pero vas a saber que yo te estoy dando con un palo. Pero a mí no me gusta esto de caretearla, básicamente. No, es que ¿Entendés? claramente Como- a mí eso fue lo que me molestó, pero de nuevo, o sea, tengo que entender que
algo ahí de yo tomarme la vida más liviana y de que a mí me importe menos el otro y cómo se va a sentir el otro, porque ella no pensó en cómo me iba a sentir yo, si ya me había dicho que sí y ahora me decía que no, le chupó un huevo y está perfecto. Capaz ni fue consciente Ni fue- igual ahí, sí, amiga, sí, para mí porque viene yo por ahí. considero que en la mala persona hay como 2 categorías. El que es mala leche y no es consciente que es mala leche, y el que es hijo de puta consciente. El hijo de puta que es consciente está genial porque lo puedes mandar a la mierda y ponerte a la misma altura que él. Pero el que es guacho, inconsciente, Claro, por eso yo digo es que raro no- porque juega no un le voy- papel de... Claro, te dijo, le pasa pues bueno, no, pero no, vení, Claro. como para no hacerte sentir mal. Es que como por eso yo no veo necesidad de reprocharlo, Marco, y para mí no es mala persona esa persona, porque No, la conozco y no. es buena persona. De hecho, a mí es alguien que me cae bien, incluso. Sí. Ahí falta comunicación. Caía. Siento que hay que charlar lo que pasó. Y ahí Sí. vas a entender más cosas. Siento, hay algo que se... o no. ¿Sabes qué? Bueno, Depende de cuánto interés tenga ella en recomponer Bueno, ese sí, vínculo. obvio, sí. Ahí volvemos a nuestro primer programa hablando de perdón. Ah, no, eso fue el segundo. Segundo. Pero ¿sabes qué? Vuelvo con esto, ¿no? Muchas veces en el pasivo-agresivo, que es guacho, no lo hace tal vez desde un lugar consciente de, te voy a reminimizar, sino que lo hace desde una cuestión más egoica, ¿no? Y que no se está dando cuenta que por ahí está O comunicándose. te lo digo por tu bien, porque soy re buena. Ay, sí. De Soy esa re manera, buena. ¿me entendés? Y que No, no. ahí yo siento que hay algo también, ¿no? Muchas veces en esto de procesar y, no sé, apelar mucho a la ley del espejo, qué es lo que esto me está trayendo, qué es lo que tengo que trabajar con esto que se me propuso, con el rechazo, que me trae a la vida, bla, bla, bla. Yo siento que las situaciones no solo te pasan, ¿no? Las personas no solo te atraviesan, sino que vos también le pasas a la gente. Y si hay algo que a vos te incomodó de eso que sucedió, si verdaderamente te moviliza, vos lo podés comunicar de una manera constructiva hacia el otro. Para que el otro también diga, che, mirá, no me di cuenta de que esta forma tal vez incomodaba al otro. Y ojalá desde el otro lugar esté disponible otra persona Porque que diga... pasa eso. "Ah, Hay personas que a veces no se dan cuenta y necesitan que uno vaya y les muestre. Es como, che, ¿sabes qué? No me... Porque estamos para aprender también. Sí, totalmente. Y los errores están para cometerlos a veces. Es que no sé si me movilizó. Estuve, no sé, te despertó esa herida para mí. estuve 45 minutos triste, después lo pensé un cachito y dije, bueno, claro, esto me está pasando por esto, Sí. y No, pero yo seguí. voy como a otras situaciones Sí. también. O sea, estoy pensando en situaciones de mi Sí. vida de decir, che, por ahí no está siempre tan bueno callarse y simplemente procesarlo uno y quedarte con lo constructivo. Obvio, no, yo no quiero dar ese mensaje. Te lo ni a digo, palo. porque si vos me incomodaste, yo también tengo el derecho a tener esa conversación incómoda, ¿no? Con el fin de expresarte lo que yo vi de este otro lado, como yo lo vivencié. El tema es que muchas veces, no de esta situación, no hablo desde experiencias previas, creo que cuando alguien me incomoda y yo voy y digo, che, a mí me hizo sentir de esto de esta manera, el otro se siente atacado y ahí empieza la pelea. Y es re complicado en ese sentido manejar, o no manejar, sino que prever de alguna manera que el otro no vaya a reaccionar No, en es un modo que esa defensivo. ya no es tu está, tarea. no es tarea, Exacto. claro, No por es tu eso tarea, es re yo complicado. comunico y el otro, bueno, que lo tome como lo tome, que lo No, lleve a terapia, lo total, converse, o que total. bueno. Para pelear siempre hacen falta dos. Total. Si si el otro se incomodó, se sintió súper zarpado, ¿no? Y de repente rascate. arrancó a pelear. Si vos estabas disponible para pelear, bueno, Sí. ahí es otro tema y habrá que ver otras cuestiones ahí. Sí. Pero si el otro le incomoda y vos le decís, mira, yo te lo traje, no tengo ganas de llevarlo como una discusión, simplemente te traigo mi incomodidad. Revisala, fíjate si lo querés modificar, si no querés, pero yo sentía que te lo tenía que decir. Es re sabio saber cuándo Adiós. bajarse de una conversación Uy, que ya no es obvio. conversación. Eso lo aprendí mucho con mi psicóloga, como decir, hasta acá. O sea, Sí. ya cuando el otro ya no está escuchando Sí. y está reaccionando, bueno, no, ya está, se terminó. Sí. No, y además también, o sea, voy a esto también, que yo lo relacionaba un poco, con esto de a dónde estás poniendo tu energía, ¿me entendés? ¿A quién se la estás entregando, viste? Porque el meterte también en esas dinámicas que sabés que no construyen, es una forma de decirle al otro, bueno, vení, entra. Y hay gente que es vampiro energético inconscientemente Sí. y hay otra que se nutre de eso, ¿me entendés? Que vino a meter el dedo en la llaga para, nada, justamente alimentarse de eso, porque de alguna forma tal vez lo hace sentir un poquito más fuerte, Poderoso. poderoso.
Entonces como que ahí tener mucho cuidado, por ejemplo esto que vos decís, no sé si a mí me interesa tanto ponerme este lugar, porque no es un vínculo que a mí me huele la cabeza y que yo lo tenga ahí súper metidito en el corazón, entonces está perfecto, ¿no? Pues estás cuidando tu energía, ya lo procesaste vos y demás. Sí. Ahora cuando son situaciones que No, claro. me parece que está perfecto uno poder levantar un poquito la voz. Sabes que yo soy re calentona. Ujú. Y cuando me tengo un conflicto con alguien por hijo de puta o pelotudo, necesito que sepas que sos un hijo de puta. No quiero que duermas tranquilo. Quiero venganza. Sí. Y ahora lo que estoy laburando es, bueno, ok, tengo este conflicto. ¿Me interesa esa persona en mi vida? Sí. Agarro y lo hablo. Claro. Sin hacerle, o sea, sin decirle que sos un hijo de puta, pero lo hablo. Pero yo hasta con gente que no me importaba en mi vida. Iba y Amor. decía, ¿sabes qué, Camila? Pero me acuerdo siempre que yo me di cuenta que de tu ascendente de Aries estaba tipo a flor de piel, porque el primer programa que tuvimos, salimos y ¿te acordás que estaba esa señora pegándole al perro? Sí, pero no me metí. No te metiste, pero estuviste a punto. Digo, yo creo que si estaba sola, ibas y se lo decías. Estoy laburando el no involucrarme. Claro, y era alguien que de nuevo, o sea, vos no le vas a cambiar la vida, esa persona no te la habías cruzado nunca. Y por eso voy, y es re importante hacer esta distinción, yo también lo he vivido desde ese lugar, y es un gasto energético, o al menos a mí me representa un gasto energético gigante ir a decirle a alguien cómo me siento y qué es lo que me está pasando. Pero te da paz Y también después, me ¿o da- no? Cuando Sí, si la persona todo. te importa, Me da paz sí, de eso, y si me da desde paz el y la otro persona lado me importa. te lo reciben bien Sí, también, porque claro. sí, entonces es como Sí. se cae por sí solo el vínculo. Sí, O sea, el exacto. otro no tiene la capacidad de escuchar lo que a mí me hace sentir. Y es re crucial también como ser paciente, porque a veces vos le llevas una temática a una persona, algo que te hizo sentir incómodo y tal vez en el momento no lo ven, pero después al cabo de un tiempo lo masticaron, lo digirieron y se acercan con otra actitud, ¿no? Entonces ahí también está el ver qué tan disponible está uno para volver a Total. redescubrirse en ese vínculo. Pero muchas veces, a veces pecamos de una persona va a ser siempre igual. No, ni- Entonces, nada, me parece que también es muy importante traer eso sobre la mesa, ¿no? Sobre la paciencia. Así como las cosas te afloran y salen así como a flor de piel en un momento y uno termina siendo como o muy impulsivo o pensás las cosas y lo transmitís porque lo estuviste maquineando y maquinando. A la otra persona le va a tomar un tiempo tal vez, ojalá no, ojalá pueda dialogarse en el momento y se llegue a una conclusión, pero puede pasar que venga a Es los que 6, cambiar 2 conductas años. es todo un proceso. Sí, totalmente. Cande tiene chisme de enemigas. A Así que ver, mandanos un ah. audio al 11 38 87 83 62. No lo puedo poner en el chat, o sí puedo. Sí, ponelo, Ah, sí, ponelo en el chat. Ponelo, y manda si un no, audio. también lo pueden ver ahí arribita en la pantalla. Manda el de este chisme. lado. Acá está el número para que nos manden un audio y nos cuenten. No Chisme, veo. chisme. Pero si no... Ay, ¿enemigos? Ah. Me quedé con la pelea. No, yo me quedé con esto que estabas diciendo y como la importancia ahí de la resiliencia, ¿no? Y de por eso les decía, como es alguien que voy a seguir frecuentando, no es alguien que realmente a mí me representa un vínculo cercano, pero en algún momento, digo, esto va a tener que como pasar agua debajo del puente, ¿no? Y esa agua debajo del puente va a pasar gracias a que yo puedo aceptar esta situación. Para mí la resiliencia viene de la aceptación. De nuevo, no lo acepto, no valido el comportamiento porque no es una manera en la cual yo me maneje, pero sí tengo que aceptar que a esa persona le pareció bien en ese momento hacer eso y que yo estoy eligiendo también no comunicárselo ni generar una situación más a partir de eso y entrar como en ese, che, esto pasó, me sucedió de esta manera, sentí todo esto. Es como decir, Sigo elegir adelante. las batallas que vas a Elegir las luchar. batallas, sí. Totalmente, Elegir es las crucial batallas, sí. saber dónde... Porque si no estamos todo el tiempo, o al menos yo el otro día también, en el mismo libro que me está obsesionando, decía como, no sé por qué tenemos la tendencia a pensar que este es un mundo bueno infectado por la maldad, sino que como que nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Por qué las personas eran malas? ¿O por qué la gente hacía tal cosa? ¿O por qué existían las guerras? Y que muy pocas personas nos preguntábamos acerca de por qué éramos buenos, por qué éramos solidarios, por qué nos preguntábamos, por qué no preguntábamos por la bondad en el mundo y por qué no en realidad empezábamos a ver la vida desde lo que está comprobado, que en realidad este es un mundo naturalmente cruel y tremendo y lleno de muerte, lleno de cosas oscuras, que fue infectado por la bondad o que fue infectado por el amor.
¿no? Entonces creo que también eso, en algún punto, de nuevo, no hablo de validar, sí hablo de aceptar y normalizar que el otro va a tener conductas y hábitos y maneras de ser que no son las que para mí están bien, porque si no vamos por la vida, a mí me pasó mucho tiempo eso, iba por la vida frustrándome porque la gente no era como yo era. Y es estar todo el tiempo triste y todo el tiempo enojado y todo el tiempo peleándote con todo el mundo porque los otros no son como vos. Y bueno, justamente ahí está el punto, que cada uno es un individuo y cada uno viene a aprender y a vivir su experiencia individual. Y a enseñar algo Y a distinto. enseñar Porque algo también distinto, claro. desde este lugar, ¿no? Que a vos te genera rechazo, te está enseñando algo. Totalmente. ¿No? Estas no son formas que yo quiera perpetuar en el tiempo. Estas no son formas que yo elija para vincularme, para comunicarme, ¿no? Y demás. Y ahí como que yo pensaba un poco en esto de la ley del espejo y que a veces está como muy mal comprendida, ¿no? Que es como lo que el otro me está mostrando literalmente, así como me lo presenta, es lo que yo tengo que trabajar porque es algo que está dentro mío. ¿Eso y o así es no. la oposición? Es eso. ¿Me ¿Cómo? entendés? Desarrolle. Por favor. Porque vieron que a veces es como, no, porque si me dicen que esta persona es mi espejo, porque yo soy igual. No es que sos igual, a veces todo lo contrario. Te fuiste como al otro polo. Claro. Entonces, lo que tenés que aprender es a integrar un poco de esa energía que te Claro. falta y que se te está mostrando en recontra exceso para el otro lado. Claro. Sí, no, a mí conozco una persona que... para que... Se llama... No, Yo estoy como... tengo un sapo que se llama... Porque es muy Pepe. es muy fuerte la experiencia y bueno, una persona se enoja mucho con otra, ¿Es Mila? no, que es literalmente una basura de persona, ¿no? Nada, que ha cometido cosas muy terribles a nivel como abusos, ¿no? Como cuestiones muy así y de regocijarse en el dolor ajeno, ¿no? perverso. Un perverso. Claro. Y esta otra persona decía, pero yo no entiendo que yo esté tan enojada con esa persona y que esa persona, como interfiere tanto en mi vida, ¿no? Y que me está presentando algo muy fuerte, sea mi espejo. Yo no... Entonces ahí era como, ok, bueno, ¿cómo aplica entonces la teoría del espejo en este caso, ¿no? Y uno se queda con, bueno, lo perverso. Pero Yo ¿para tengo de dónde que... sacó que era su espejo? No, porque siempre llega, ¿me entendés? Como esto de lo de la ley del espejo. ¿Qué me está enseñando el otro? ¿Me está mostrando algo que yo tengo adentro? No, pero salite de ese lugar. Claro, Observa sí. otros rasgos también de su personalidad. Este rasgo de que le chupa un huevo. Y tal vez eso es algo que vos tenés que empezar a integrar, ¿me entendés? Porque si se regocija de tu dolor y de tu atención, tal vez te está mostrando esto, o sea, esto de me tiene que chupar un poco más un huevo, ¿no? La influencia de esta otra persona. Entonces no es tan literal lo de la ley del espejo. Uno tiene que hacer como mucho... No sé, como amiga, buscar yo mucha ahí soy profundidad. más partícipe de que ley de espejo, no ley de espejo. Hay gente que es chota y es chota. Ah, pero no eso vienen a sí. enseñarme nada, ni a demostrarme nada, ni a inculcarme nada. Hay gente que es hija de puta. Para mí siempre Siempre hay algo. Siempre hay algo. Me gusta que hayamos vuelto a este tema porque se acuerdan que cuando hablamos del perdón esto lo hablamos como Sí. en ahí por arribita entre Sí. nosotras y me encanta que haya salido acá. De nuevo traigo lo mismo. Es un mundo lleno de maldad y dolor Y en el cual pensando estamos en- inmersos. Pensando en Me pongo vidas escorpión. pasadas, Sí. ¿hay una esencia buena, una esencia mala? Es decir, yo en esta vida soy tremenda, hijo, no sé, soy una asesina. Va, no sé. A ver qué opina el experto en vidas ¿Será pasadas. como la maldad mi esencia? ¿O la bondad? No. Es que tu esencia jamás va a ser la maldad. O sea, la esencia del ser no deviene desde este lugar. Hay que ver qué tan condicionado, qué tan atado estás a determinadas experiencias, pero vos cuando nacés con el nuevo chip, a no ser que te pase algo que te infecte otra vez de ese sentimiento, porque como decía Cami, estamos en un mundo que es bastante oscuro, es difícil que salga eso. Por ahí tendrás unos rasgos un poquito más impulsivos, tal vez tendrás como Para, unos pido. pensamientos un poco... Pido. ¿Qué? De nuevo, perdón, ¿eh? Sí, sí. Maldad y dolor y pensarlo como oscuridad. Sí, es verdad. De nuevo volvemos a lo mismo como el negro es malo, el blanco es bueno. Sí, no. Bueno, pero como concepto, ¿no? como para conce- tenerlo ahí. Yo lo que creo acá, si me permiten una expresión, es que la parte violenta del humano
es en gran parte nuestra sombra porque nos identificamos con esta sociedad que, bueno, que necesitó de armarse y necesitó de ciertas reglas morales y tal y tal y tal. Y que la sombra que tenemos como humanidad muchas veces es la sombra animal, la sombra de los impulsos, la sombra de la violencia, la sombra de pinta mordernos hasta el cuello hasta que nos desangremos. Pulsión de vida y pulsión de muerte. Exacto, acá tenemos a la experta. Algunas tenemos más desarrollada la pulsión de vida y otros lo de muerte, y Claro. es como así es como uno vive. Yo creo que la completud del ser o el ser está constituido de esas dos partes. El tema es esto, ¿no? Que quizás lo más probable, es una forrada decirlo, pero lo he vivido así también, como cuanto más nos sobreidentificamos, ¿no? Como con la luminosidad y con los aspectos morales y con los aspectos de lo analítico y lo que está bien y lo que está mal y tal, más vamos poniendo toda esa violencia en sombra y la sombra va a expresarse. Va a aparecer. El otro día debatiendo con un amigo, filosofando la vida, me dice, ¿sabes qué? Yo a veces me cuelgo pensando en que todos, en general, hay como dos perfiles. Está el bueno, que se disfraza de malo, no sé, a través capaz del humor ácido, de cosas, y está el malo que se disfraza de bueno. Y se queda así como pensando, y me dice, ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Yo soy malo y juego a ser bueno. ¿Ves lo que te digo? En todos estás, o sea, es el yin yang. Es muy loco amores. porque re hay esos arquetipos Sí. de personas, ¿eh? Y ahora no Me puedo parar puse de a pensar como sacarte la ficha como, a ver, vos, Pri, sos buena en realidad. Pero Obvio que no, tienen una en Scorpio, ya lo hablamos. ¿Sos buena, te hace la pantera o sos pantera y te hace la cobayo? Claro, ¿cuál de ¿Qué las dos onda? soy? Yo siento que somos un poco de todo. No, el ser humano es contradictorio y lo mismo en la carta natal con las energías, que no somos ni uno ni otra en exceso, ni somos ni buenos ni malos, ni luz ni sombra. No siento que se divida el mundo así como en dos, sino que nos habita un poco de todo. Y hay momentos en los que capaz te sale más la pulsión de muerte y más la maldad. Y hay otros en donde vibras un poco más, más luminoso y... qué sé yo, no siento que alguien sea completamente malo, porque también si hay alguien que actúa con maldad y que hace, es medio polémico lo que voy a decir, Sí. y que hace doler o hiere a otras personas, hay algo también ahí que le pasó, y no justifica, pero hay algo ahí de luz también que fue tapado con dolor y con oscuridad. Y pero Siento que es los más niños complejo. psicópatas. Los niños psicópatas. Y bueno, eso Hay ya también historias. hay una patología, qué sé yo, no sé. También siento que ahí hay mucho de lo que se espeja de los padres. La sombra de la sombra que se del hereda árbol también, eso, claro, claro. eso pasa muchísimo, O sea, muchísimo. Claro, yo no siento que sea todo blanco o negro. Sí. Hay un poco más ahí, pero es como cada historia es muy personal y es como, no sé. Pero el, bueno. el otro día estaba escuchando una entrevista de Mariana Enríquez, la escritora esta súper pegada de terror, y le estaban preguntando como qué eran aquellas cosas en el terror que no fallaban, que eso te da miedo. Y lo que ella nombró fue un niño endemoniado, Claro. psicópata, ¿no? Porque para mí un niño psicópata Un niño es bueno en es lo realidad. más- claro, el Porque niño es es la inocente, representación de la claro. bondad, Claro. del amor, Pero no, de vos la inocencia. Sí, los tendemos a asociar con la bondad. Y de nuevo, amor, yo siempre les digo, mi hijo a veces me despierta con un cachetazo, con un cabezazo. Buenos no son auténticos. Sí. Son todo lo que pueden ser. Y eso que pueden ser es todo, justamente. Bueno, pero ahí sí justo estamos poniendo como ejemplo niños que hay toda una inocencia atrás. Bueno, Pero para Freud mí, habla yo voy a del- creer que hay gente que es mala. yo me voy de este Ah, programa. es malo. Sí. Es que no estamos diciendo que no, amiga. No estamos diciendo que no. ¿Qué ibas a decir? Hablando de la niñez, Freud habla de la sexualidad en la infancia también. Sí. Hay una teoría, no me voy a poner a desarrollarla, pero habla también de esto de que después cuando uno va creciendo aparecen los diques anímicos, que es lo que te va como de alguna manera formando en esto está bien, esto está mal, esto me da asco, esto me da vergüenza, que son cosas que en los primeros años de vida el niño o niña no siente. Y ahí es esa oscuridad también que se va como un poco moldeando. Claro. A mí, yo voy como a este concepto de esto del curso de milagros, ¿no? Que habla de esto, de que en esencia nadie es como maligno, ¿me entendés? Como que la esencia es una, no es ni blanca ni negra, es una y no tiene como ninguna Dualidad. Claro, no tiene ninguna dualidad, ahí va. Ajá. Pero dependiendo de lo que te vaya atravesando en la vida, está como el concepto de la separación, de yo me alejo de esa no dualidad
y de repente voy construyendo algo distinto, dependiendo de Claro. hacia dónde me vaya llevando la vida, mis viejos, mis experiencias o lo que fuere, Sí. voy a terminar construyendo hacia algún lugar. Y no importa qué tan pendejo seas, por ahí tenés, no sé, 3 meses. Y sin embargo ahí ya empieza a incorporarse información, que en algún momento, o sea, en algún lugar de tu psiquis queda acumulada. Y bueno, y vas forjando cosas, a veces de manera inconsciente. Pero a esto de que vas, de que el hijo de puta va a ser hijo de puta, sí, recontra. Hay gente mala, que podemos verlo así, pero creo que esto de que no voy a tomar absolutamente nada de lo que el hijo de puta me proponga, y yo creo que de esa manera nunca la humanidad no evolucionaría, no crecería, no aprenderíamos. Seguir alimentando la guerra y el enemigo, que es algo que yo pensaba esto de los enemigos cuando lo mencionabas, que está bueno Sí. identificar a ese enemigo y esa sombra, pero siento que llega un punto, o quiero pensar, ¿no? Que como que lo ideal, para mí es una creencia mía, sería como llegar a ese punto en el que ese enemigo también se disuelva porque empezaste a integrar y a Obvio. entender esa sombra de lo que el enemigo te está mostrando. Obviamente. Porque si siempre tenemos un enemigo es como, bueno, Sí. pero ¿Qué está pasando acá? ¿cuánto más en guerra vas a, Sí. a elegir vivir? Eso Es que pensé. hace cuánto que vivimos en guerra, y Claro. la guerra sigue más vigente Sí. que nunca. Y que cada vez más somos como, dale, ¿entendés? Por eso se siguen peleando, y como, ¿hasta cuándo? ¿Me entendés? ¿Qué necesidad? Claro. Y Pero- gente que necesita el conflicto para vivir. Sí, Sí. totalmente, pero porque, como decía Cami, uno necesita un opuesto para depositar todo lo que claro. yo no quiero ser, lo que yo no quiero mostrar, porque en realidad tal vez sí esté metido en mí. Claro. Yo pensaba que yo en algún momento fui la enemiga de alguien, y no sé si seguiré siendo hasta el día de hoy, pero sí hoy me sé reconocer como que, che, fui re hijo de puta con esta persona. Y consciente, Y consciente. Y también esta persona claramente fue mi enemiga, pero yo siento que hoy ya no, y que me enseñó una banda desde su hija de putés. Es que el enemigo busca destruir al otro. Sí. Y también hoy, claro, me reveo para atrás y digo, ay, qué vergüenza. Bueno, pero- nos enseñó sobre No sé, nosotros. pero me enseñó. Claro, a mí Sin justicia, perdón. no, que la situación está, me enseñó un montón sobre mi ego y sobre tipo ¿cómo se dice? El nivel como de autovaloración que construí conmigo misma, porque yo literalmente estaba como, ¿cómo puede ser que alguien no ame estar en mi presencia? No, ¿Entendés? Yo pero estaba como ojo, en esa. ojo con eso también, porque Claro. ahí fíjate que ante la mínima que te rechazan, Claro. ahí es como Cayó. era un ego medio inflado. en Claro, algún era punto, como- infladísimo, estaba era como un globo, no, pero así. Claro, es, ok, me amo, pero porque todos los que están alrededor me aman. Claro. Y cuando el que te rechaza, ¿qué pasa? Bueno, Claro. seguís entera porque vos seguís siendo vos y la gente que te ama te sigue amando. Me siguen amando, chicos, confirmen en el chat, por favor, me siguen amando. Yo cuando Aman a trabajo, Cami, sí, no, por cuando favor. trabajo con Venus, hablo del dar y lo que pasa cuando el otro no quiere eso que yo tengo para dar. Ay, te juro. Venus en la ¿El carta Venus natal es eso, el amor que querés recibir? Simboliza lo que yo doy, ¿no? En algún Ok. punto y recibo también. Pero yendo a esto del rechazo, trabajo mucho en, bueno, ¿qué pasa? Vos tenés todo esto para dar, tu energía venusina. ¿Qué pasa cuando el otro no lo quiere? No importa. Claro. No lo toma porque no lo necesita, porque no resuena, pero yo sigo dando lo que soy, porque es mi esencia. Ese jardín no se seca porque alguien no quiera pisarlo. Exacto. ¿Sabes qué? Igual siento Hay que regar el jardín. Hay que regar. ¡Basta, mira! hay muchas veces. No, estas dos no paran, ¿eh? Pero, ¿vos viste cómo me miró? No, chicos, hagan un ¿Viste el primer fin de plano. año? En cualquier momento se empiezan a chapar Sigan acá. compu. No, bueno, pará. Ya nombré a Venus y se activaron. Yo siento que muchas veces, más que ser amados, muchos buscamos, me incluyo, ser vistos. Sí, claro. Eso es otra cosa. Porque a mí no me interesa que las 2000 personas que me sigan en Instagram me amen. Pero sí que me vean, que me tengan Ay, no, a mí en me cuenta, interesa que me amen. ¿Me entendés? Claro. Como, pero porque no me interesa que me amen, porque yo sé que no, tal vez no tenga el mismo nivel de compromiso. Yo no le voy a decir a mis seguidores, ¡ay, los amo! No, gracias. Yo sí les digo que los Pero amo. véanme, por reconózcanme. gracias por bancar. Tal vez cuando yo encuentro ahí un vínculo más de cercanía con algún paciente, con algún alumno, que yo tengo alumnas que las adoro, que las súper quiero, pero
para mí yo tengo que buscar como ese... Y ahí todo eso habla de la herida. En tu caso es la herida a que no te amen. En tu caso es la herida que no te vean. En mi caso es la herida de la crítica. Yo no quiero que me critiquen. Porque mi herida es la crítica. Por eso es tan perfecto todo tu contenido. ¿Será? Se ve tan así. No Claro. sé, yo no lo veo así, Sí, pero... obvio que sí. Bueno, Mirá. acá no te criticamos. Bueno, no me critiquen, Es perfecto, es perfecto. Quiéranme. Es ¿Me ven? perfectísimo, amor. No tiene una falla. Cami, te Mirá. amamos. Sí. ¿Cuál es tu herida, Mila? Estaba pensando eso. Hacer las cosas mal, quedar como una boluda. Ya Mirá. lo has Y dicho. por eso mucha gente me parece una boluda. Claro. Mi crítica hacia el otro es, este es un pelotudo. No ves que lo hace mal. Claro. Ok. Y yo hay un montón de cosas que quisiera hacer o mostrarme al mundo de esa forma que no lo hago por miedo a hacerlo mal. Tenés ganas de hacer Mi TikToks. papá es de Virgo. Y mi mamá de Escorpio. Mirá. Claro. Sí, mi herida es esa. Ah, espera, mi mamá también es de Virgo y mi papá era de Escorpio. No, al revés. Mi mamá es de Escorpio y mi papá era de Virgo. Mira, más tenemos. similitudes. Hay Che, chisme. me dijeron que hay un audio. Dale. A ver, mándalo. Hacker, ¿estás disponible para mandarlo? Hola amigas, ¿cómo están? Bueno, les cuento el chisme de mi enemiga. No sé por dónde empezar porque es un montón, pero lo voy a hacer súper breve. Resulta que yo soy tarotista, yo les había comentado la última vez que las escuché que yo trabajaba de Ella, me esto, acuerdo, del tarot y demás. Y bueno, obviamente que la persona que a mí me enseñó a tirar las cartas, me lee las cartas a mí siempre que puede. Es vidente, entonces aparte de leerme, bueno, puede ver un montón de cosas. Resulta que la semana pasada yo me encuentro a la madre de esta chica en cuestión que es mi enemiga y me trató de víbora en mi cara, amigas. Entonces ayer la vi a mi tarotista de confianza y le pregunté por la piba esta, a ver qué onda, qué es lo que le pudo haber dicho a la madre en mi contra, porque esta piba siempre que yo estaba conociendo a algún chico o lo que fuera, la mina iba atrás del chabón. O sea, una Envidia. robanovios, entre comillas. O sea, siempre fue muy mala conmigo. Y no sabe. Tatiana. Consulté con mi tarotista y mi tarotista me dijo lo peor que podía haber escuchado de una amiga, que es que esta mina puso mi nombre en algún sitio, en algún lugar, fue a ver una bruja para arruinarme la vida. Háblame, corazón. Claramente la vida no me la arruinó, Obvio. pero Arruiname esta. jamás creí que Bueno. era capaz de tanto. Así que si tienen las cartas ahí y si quieren lo chusmeamos porque les juro que hasta dudo de mi tarotista porque no puedo entender que la gente sea tan mala. Perdón por lo extenso que se hizo el audio, pero No, hermoso ese chisme. nada, hay mucho más para hablar claramente. Tengo las de Norman. Lo dije. Dale. Sí. Gracias, Cande, por el audio. Gracias. ¿Hasta dónde tenía puede que ser llegar hombre. también la envidia? No, Es la increíble. envidia. Por eso yo les decía, hay gente víbora, en serio. A mí no me... Gente Ya con fue. falta de amor. Gente envidiosa con falta de luz y amor. Porque claramente esa amiga. Ojo es- que yo siento que la envidia tiene muchos orígenes, ¿no? Porque Sí. puede salir como de la inseguridad, de la comparación, de la competitividad, de la desigualdad, incluso, ¿no? Como que incluso a veces de patrones de comportamientos que fueron inculcados o desde casa o desde la sociedad en la que estás. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer que la envidia aflore. No toda la envidia tiene la misma intención y tiene el mismo origen. Pero... Etimológicamente, envidia tiene el mismo origen que admiración. Admiraré, claro. te voy a mirar y envisionar, poner la visión en... en el otro. El tema es que la envidia es admiración no reconocida. Yo no puedo Claro. reconocer que te admiro, entonces te envidio. No puedo dejar de cantar la de envidia. Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, envidia. Yo era re guachiturra, chicas. Sí, obvio que sí. Cande, vamos a sacarle una carta. Pasa mucho eso, ¿no? Como que en un grupo de amigas hay una que va... A mí No sé. no me pasó a mí particularmente, pero en el grupo de amigas que yo tenía había una que iba a donde las otras dos dejaban rastro, iba y se pará, metía. no. Es como, dale, Eso- ¿por qué? Y aparte me molesta mucho que esté esta construcción de lo femenino como lo envidioso, de las mujeres como las víboras. Y hay algo súper raro ahí que tenemos como Sí. que creo que deconstruir. No, también están los buitres. También, bueno, Que está como del lado de los claro, hombres, el bueno. amigo buitre, ¿viste? Es que- verdad, es verdad. Re.
Pero bueno, creo que ahí se ponen... Están saltando, pero... saltando mal. Salieron los ratones. Que creo que ahí también se ponen en juego cosas como mucho más complejas. Esto de como de ver al otro como propiedad, ¿no? Y quizás es como, bueno, si yo estuve con esta persona, vos no puedes estar. Yo entiendo que haya celos en el medio y tal. Se le pinta el poliamor. Pero no, pero hay códigos. Es decir, si tu amiga no le gusta o no aprueba eso, es como respeto. Yo me acuerdo... A no ser que te enamores, ahí viste sí, que pero... yo estaba re enamorada de Gaby. O sea, yo lo miraba desde la ventana, ¿me entendés? Lo había metido dentro del frasquito, todo. Él no me conocía. Yo lo miraba así desde la ventana. Ojeado se iba. Él estaba en el patio, yo le sabía toda la vida. ¿Por qué estoy bostezando tanto? Decía. Bueno, pero resulta que después yo me entero que una de mis grupos de amigas se lo había chapado. Y que a otra le había tratado de levantárselo en un boliche, porque Gaby, aunque no lo quiera admitir, era medio popu en la escuela, ¿viste? Sí. Y entonces yo dije, pero a mí me pasan cosas re fuertes con esto. Entonces yo Tus fui... amigas sabían Sí, de tu enamoramiento. sí, yo estaba así todo el tiempo. En el momento en que podía abrir Facebook era como, Gabriel. Bueno, nada, y yo fui, me acerqué y les dije, mira, a mí me gusta. ¿Te molesta así? Porque yo sé que te lo chapaste. Digo, no sé si a vos te molesta si te lo chapaste. Si ella me decía a mí, no, amiga, la verdad que a mí me rompe un poco las bolas, que por suerte, gracias, porque yo hubiera... Listo, ¿eh? Me estoy acordando de algo. Pero por suerte me dijo, no, boluda, nada más me lo chapé, anda tranqui, Claro. listo. Pero ahí está el código. Rebanco, claro. Te puede gustar la misma persona, totalmente. Total. pero- ¿Qué te pasó? ¿Qué te acordaste? Tengo miedo, está riendo tanto. Todo empezó... Se acordó que se chapó a Gaby. No, todo empezó una noche, toda la historia del poliamor y tal, Sí. empezó una noche que fui y le dije a Moxo, que es una de mis mejores amigas, que era la pareja de mi actual novio, me gusta tu novio. Y me miró su luna en acuario, moderna, y a mí me gusta el tuyo, me dijo, listo. Me Como la encanta. película de Swingers. 2+2. Te juro que ¿Es la de Adrián Suárez? Sí, la vi. No, me estallé porque me acordé de su carita diciendo, y a mí me gusta el tuyo, como con total normalidad Claro. su luna acuariana. Es que sí, pero... Igual es jugadísimo. Porque si Jugadísimo. el otro lado es receptiva, genial. Ahora se puede terminar una relación ahí. No, fue hermoso. Me dijo, a mí me gusta el tuyo y me encajó un beso. Y fue como todo, bueno, está bien. Bueno, ya estaban todos en la Listo, ya misma. está. Sí, claro. sí, Wow. era todo un descontroles. Wow. No, Así, no, momento. no. Bueno, ¿qué mensajito tenemos para Cande, Candy y ¿estás su ahí? víbora? Ay, Cande. Cande, ¿estás ahí? Escúchame, mamuchi. ¿Salen los ratones? Las ratas. Es una rata. Es una rata. Rata inmunda. Quiere comer tus sobras, Animal justamente. rastrero. Sí. La casa, que la casa es la carta en el Lenormand que habla de la salud del cuerpo físico y de la estabilidad económica. Y el ancla, que es una carta que, bueno, habla de que algo me está pesando, ¿no? Algo está generando ahí un lastre, digamos, en ese sentido. Vamos a sacar una más para ver qué herramienta podés tener para sacarte este peso incómodo de encima. Pero bueno, sí, claramente está generando algo feo en vos. ¿Los ratones no Sí. tienen que ver con los enemigos? Sí, son cosas que de nuevo, que me carcomen, son miedos, ansiedades, ¿no? Me sorprende que no haya salido la víbora, pero la serpiente. Esa es la serpiente o el zorro son las cartas que más quizás hablan como de manipulación. Yo creo que esta persona no es que te quiere manipular, sino que se siente tan pobre con ella misma internamente que esto, ¿no? Como que quiere empobrecerte a vos energéticamente también. Sale la montaña como herramienta. Andate a Capilla del Monte. Como respuesta a todo. Ahí se te va a reiniciar Se todo. te reinicia. La montaña es una carta que habla de emprender como un viaje introspectivo realmente y entender que yo necesito... que estoy viendo la situación como algo difícil o estoy viendo la situación como algo súper complejo, pero que en realidad yo podría sortearlo con mayor facilidad. No tengo por qué... No tiene por qué ser algo realmente que se extienda en el tiempo esta situación, ni mucho menos, pero sí necesitas, a ver, ahí está, la luna. Sí necesitas conectarte energéticamente, emocionalmente, con algo que te ayude a
movilizar tus aguas, movilizar tu energía, cambiar este ciclo. Donde Eso estás. pensaba yo, como que hay Sí. algo con esto de la montaña, no sé ni un Sí. corno de Lenormand, pero Sí. como que por No, ahí- igual el de Norma es full intuitivo. porque como que lo O sea, se relaciono con estudia, algo pero- como muy fijo, con algo como muy pesado, muy grande Claro, dentro, claro. que tal vez esta situación te está como trayendo hacia esa rigidez en cierto aspecto, Sí. que tal vez habría que empezar a modificar y usar como transformar esa rigidez en como una firmeza, ¿no? Sí. En una, ¿cómo se llama esto? Bueno, como fortalecer ay, no me Sí, sale. pero pasar de Capri a Cáncer, pienso yo, como pasar de lo capricorniano, de la montaña, de lo rígido, a lo canceriano, que es poner todo ese foco en nutrir internamente la luna, justamente, Sí. Como esto de reafirmarse a uno mismo, ¿no? Sí. Como la autoridad interna. la autoridad. ¿No? Porque yo creo Sí. que uno cuando empieza a anclarse desde ese lugar, creo que lo habíamos hablado cuando hablamos de cuestiones energéticas, Sí. es más difícil que el otro, ¿me entendés? Por más cosa que te pueda haber hecho, tenga influencia sobre tu energía. El tema también es mientras más vueltas vos les des al tema, más acceso le estás dando a tu energía a ella. Sí. Entonces, es dificilísimo, ¿no? Como decir, ay, bueno, esto no me importa, porque claramente si lo traes a este momento es porque No, en verdad obvio. te moviliza. Obvio, le pesa, Pero es sí. todo un proceso, ¿me entendés? Él, como vos decís, bueno, transitar, buscar otro camino, ¿me entendés? Bucear un poquito más como dentro de esas aguas Sí. para ver qué te está trayendo en realidad esta situación, como en un nivel un poquito más profundo. Pero nada. Qué hija de puta. Mandé el nombre de la chica al WhatsApp. Si quieren, fíjense, dice. Está con todo. Está con todo. Si le Está hizo con un gualicho. ¿Las Lenormand qué te pueden Sí, decir así como sí, cosas? son las que más... Preguntá. Son las que se usan para eso. A ver. Me hablan tipo, a ver, tengo un gualicho. Bueno, a ver, tirada de Lenormand primero. En vivo. Hacker, si querés reenvíalo. El nombre. Para no decirlo, digamos. No, sí, Sí, necesito. no, vale. No tengo celu, pásame un celu para, Sí, para ver pero el nombre. todavía no. Mirá si la conocemos. No, te imaginas. El chisme del chisme era. Mirá vos. Voy a hacer un curso de Lenormand el año que viene, me parece, Uy, porque me yo lo la estuvieron conozco. pidiendo. Mentira. Mentira. Mira la luna en Géminis entusiasmo. Sí. Pero. Acá entre la... ¿Vos la conocés? Acá está. Nada. La hacían sentir mal. Igual soy muy mala con los nombres. Yo necesito imágenes. Ok. Así que vamos a buscar en Instagram. Ah, dale, Qué dale. hija de remil. Reenvía, reenvía. El chisme completo, ¿viste? Obvio. Y sí, somos Mandanos así. una foto, porfa. Ay, ¿qué estará saliendo? Por Dios. Se pone misterioso. La amiga macumbera. Dice Hacker. Acá ya no la queremos. Es que hay gente, ¿viste? Sí, salen las estrellas y el ataúd y el anillo. Ella Ataúd como no me que gusta. está ahí como pidiendo asistencia. Yo no veo acá que haya como algo realmente, a ver, no es potente lo que está haciendo, amor. No es como... Es quizás desde la envidia y desde el Creo que es más un dolor. mal de ojo que otra cosa. Sí. Sí. No, y que salió a la luz, digo, si algo realmente es fuerte... La encontré en Instagram. Qué hija de puta. No, el nivel de chisme que Seguila. maneja este programa. Stalkers a full. Manda, dejá tranquila a Candes, nuestra amiga, si no te hacemos nosotras. Voy a mandar a nuestro grupo a ver si alguna así. Pienso que, salen las estrellas, es como que sí, está siendo guiada por alguien, no lo está haciendo sola. Tipo, alguien la está asistiendo. Pero es algo que, digo, salió a la luz, tipo, ya lo sabes. Entonces, si ya lo sabes es porque eso tampoco tan bien hecho no está. Exactamente. Quien hace saber que está haciendo estas cosas es porque necesita que vos seas susceptible. Pero porque de está esa manera tiene confirmado más acceso. ¿Que le hizo algo? La vidente se lo dijo. O sea, tenemos como esa información. Sí, nomás. pero acá Sí, lo que acá, salió claro. le salió a Cami. Yo confío en Cami. Claro, la yo creo vidente que- no sé quién es. No, sí, yo creo que estaba pidiendo asistencia de alguna manera para romperle las pelotas y que meterte en un loop, amor, porque salen anillos, como que Claro. te quiere poner en duda, te quiere encerrar ahí en algo que no te nutre, justamente. Entonces, yo sé, de nuevo, sabemos que es difícil, pero también entender que donde pongo la atención, pongo el poder, que Sí. siempre Exactamente. esas cosas... Ni en pedo la conviertas en tu enemiga. No, porque no. Y se lo ponerle la merece. palabra enemiga significa que tiene como mucho peso dentro tuyo. Pero ya no es la más la amiga, ¿no? No, es No, una no. muchacha que que no sabe dónde poner ella su energía y que lamentablemente la está enfocando en un lugar que no le va a ser constructivo. En este caso, vos. Sí. Pero
Saqué como una carta final y sale el árbol invertido, ¿no? Como que no te impida crecer, amor, que te chupa un huevo. Bien pedo. Te O chupa sea, un no huevo. tiene mucha influencia su energía. Lo que puede llegar a estar haciendo, yo creo que su anclaje Sí. es mucho más potente Sí. que eso. Sí. Yo siento que tiene mucha capacidad para revisar y que todo eso se drene. El tema es no seguir Seguir dándole vueltas por salir al el asunto. anillo, ¿no? Porque estoy en un loop, si no. Totalmente, Sí. totalmente. Sí, sí, Así sí. que, bueno, cuidado. De última le pedís a la vidente o a mí, hacemos una limpieza energética o lo que fuere, pero Si siento yo que te- es más fortalecer. Perdón por la luna, yo te diría de cambiar de guía. De guía. Sí. Y sí, puede ser. Sí. Puede ser. Bueno, Otra. ya saben que si ustedes traen chismes, nosotros con el chisme hacemos algo. Hacemos un programa entero de sus chismes. Exactamente. Así que bueno, ya estamos en En horario, hora. ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo le habrá ido a Marti? Ah, Y está rindiendo ahora, ¿no era las 6? Sí, Hagamos un último. Te mandamos luz, Marti. Te mando- Escucha las palabras de estas brujas. Toda la inteligencia está dentro tuyo, Marti. Te amamos. Vos sabés. Bueno, mándenle sus energías. Chao, gente. Gracias. Así nos despedimos. Gracias. El próximo miércoles. Les Adiós. traigo aprobación.